Bienvenidos a Arta Migranta, un show acerca de arte, diáspora e identidad. Mi nombre es Sofía Pereda. María Elena Pombo me invitó a su estudio en Smackmelon, una galería y espacio cultural precioso en Dumbo, al ladito del puente de Manhattan y viendo hacia la isla. Allí conversamos un rato. Bienvenida, María Elena Pombo, a Arta Migranta, también conocida como Fragmentario. María Elena es una artista visual e investigadora multidisciplinaria cuya práctica se centra en la tierra. Me gusta que además defines Fragmentario como una plataforma para... Es como una vida más lenta, a lo mejor. Sí, me encanta... Bueno, gracias por invitarme. Muy contenta de estar acá hoy contigo en mi estudio cozy con una luz. You made it cozy for me. Me encanta. Muchas gracias. Sí. Bueno, y me encanta que sabes así como OG Things, ¿no? Porque justamente este nombre surge como en 2016, 2015. Yo estaba tratando de buscar como una palabra para como organizar una serie de proyectos que estaba haciendo, que era todo sobre hacer como cosas como más despacio, y era como que, bueno, ¿cómo puedo darle un nombre a la lentitud, ¿no? Pero bueno, es un adjetivo que no... Es una cualidad que no vemos como positiva en el mundo de hoy, ¿no? Ir lento. Además, quizás lo irónico también es que yo soy como cero lenta, soy como súper acelerada. O sea, yo nací como un mes antes de tiempo. Cuando hice esto estaba que si corría maratones. O sea, era como que toda mi vida era rápido, veloz, no sé qué. Pero era justamente por eso creo que tenía la necesidad, ¿no? De como pauso el tiempo un poco y haciendo como juegos de palabras. O sea, estaba como en Google Translate. Primero como que latín, griego, o sea, típico así como super snob. Y después dije, ya va, déjame probar otra cosa. Y pensé así como por juego, bueno, ¿qué tal en gallego? Que mi familia paterna son de Galicia. Okay. Yo crecí con mis abuelos hablando entre ellos en gallego. Con nosotros no, pero entre ellos era como su idioma secreto. Y para mí es un idioma que tiene un registro muy lindo porque como que puedo entender poquitas partes, pero not really. Entonces es como un poquito mágico, pero medio entiendo y me recuerda a ellos. Y haciendo este juego... puse como, porque además entonces ponía lento por partes, little by little, o sea, ponía varias expresiones en varios idiomas, cambiándolas a otros idiomas, ¿no? Y ahí puse así por decir, bueno, por jugar puse por partes, y me decía a gallego fragmentario, pero con unos acentos, o sea, era mentira. De hecho, ahorita lo pones y no sale eso porque ya está más avanzado. Me acuerdo que llamé a mi abuela y le comenté, y me dice, bueno, yo no diría eso así, pero acuérdate que yo no aprendí gallego como en un colegio, sino que lo aprendías en la casa, y bueno, puede tener sentido. Entonces me gustó que tenía como esa significación como secreta de lento, ¿no? De por partes, pero que la gente en verdad, la mayoría lo iba a entender como una colección de fragmentos. Claro. Que al final también pensaba en proyectos que fueran como colecciones de varios proyectos, como que pensaba hacer talleres, pensaba hacer también como festivales, eventos, no sé, mis propios proyectos, pero no veía como una visión clara de una sola cosa, sino así como una colección de proyectos. Claro. Y justamente esta idea que fueran fragmentos, que es como imperfecto, incompleto, era como, para mí era como algo positivo, que era como que no todo está tan perfecto, tan terminado, y acá justamente es bueno celebrar esta humanidad, que las cosas nunca están terminadas y nunca son perfectas, ¿no? Y que me gustaba también que esta palabra, cualquier persona que la lea, fragmentario, entiendes que yo hablo español. Claro. Pero entiendes también lo que es, porque en inglés fragmentary, no sé qué, Entonces, bueno, me gustó eso, y justamente también después luego abrí un Instagram con este nombre que por los primeros 2 años, algo así, ni siquiera estaba mi nombre, era totalmente como anónimo. Y era un poco buscando esta idea de que, ¿sabes? La gente acá en Estados Unidos es como súper polite, que, oh, it's so nice, nunca te van a ser críticos. Y yo decía, quiero hacer un proyecto y ver si de verdad la gente responde. Claro. Porque nadie me va a decir la verdad. Por eso o sea, el anonimato. En parte era eso, también era como que yo tenía un trabajo a tiempo completo, que no quería que supieran que estaba haciendo cosas, porque entonces tienes tiempo para hacer cosas porque no estás trabajando suficiente, ¿sabes? Como no quería, y creo que también era como que, bueno, qué tal que no me vaya bien o qué tal que no sea bueno. Creo que también era un poco por miedo, o sea, creo que era una mezcla de todos. Pero bueno, lo que surgió ahí es que al principio entonces había como esta identidad un poco anónima. De hecho, por ejemplo, Elvira, que es nuestra amiga en común, ella pensaba que era un hombre. ¿Sabes? Interesting. Había mucha gente que, porque además, sobre todo al principio, la manera en que yo me comunico es como muy objetiva, es como muy ingeniero, como que hice esto con esto y esto, no sé qué, esta planta, no sé qué. Era muy como straightforward, a pesar de que fuera poético, lindo, las plantas, lo que fuera. La manera que estaba todo escrito era muy como... Claro.
no sé, como objetivo. Bueno, es que eso viene como un lado investigativo que es tu lado de ingeniera. Entonces, a ver, vamos un poco para atrás. Sí. ¿Cuándo empieza como tu entendimiento del arte o lo primero que, viendo hacia atrás, se parece un poco a tu práctica creativa o artística? Bueno, ya como no me voy a ir así como súper atrás. De No, infancia, puedes irte tan atrás como quieras. Voy a empezar primero con esta parte fragmentaria y los proyectos y tal, porque ahí luego me voy para atrás así de niña. Pero ahí en esta parte para mí era más como yo veía esto como un espacio cultural, ni siquiera lo veía como arte, sino para mí la palabra que yo tenía en mente era como cultura, no era arte. Ok. Yo crecí, a ver, en Venezuela, mi papá es ingeniero, mi mamá es arquitecto, pero mi mamá fue como una academia de artes en Zulia, en Cabimas. Tenía amigos artistas, entonces, pero yo, sin embargo, que sabía esto, nunca lo vi como una cosa que podías hacer en verdad. Y sí crecí claro. igual, mis papás tenían en la casa arte, o sea, pinturas que mi mamá había hecho o amigos de ella o que ellos compraban de artistas que ellos conocían. Habían también como unas esculturas de madera que en un pueblito muy específico en Falcón que se llama Borojó, que mi mamá había conocido a esa gente cuando ella estaba en la universidad, en un proyecto que hizo y luego fuimos otra vez. Entonces siempre había como estas cosas, expresiones artísticas en mi casa, pero eran borderline artefactos, lo que llamarían. Claro. Para mí era todo como igual, pero yo crecí con esta curiosidad, estas cosas en la casa, y en mi casa se fomentaba mucho la creatividad, hacer cosas, pero como una cosa que hacías extra, ¿no? Iba a ser como un trabajo. Y no sé, comprábamos unos pajaritos y luego los pintábamos, o como que forrar mis cuadernos era todo así como un momento, o sea, una cosa, o sea, como que había esta cosa de una expresión, pero era como algo más que haces encima de, así como uno va al gimnasio, ¿sabes? No era como que esto va a ser un trabajo, o sea, yo me diseñaba, la primera así cosa ya como mía era diseñar ropa. Mi abuela es costurera y yo fui la nieta mayor como por 5 años, 5 años yo era la única niña. Claro. Entonces mi mamá me dibujaba unas muñequitas y yo les dibujaba luego la ropa, y mi abuela a veces las hacía para las Barbies. Y que si mi vestido de primera comunión yo lo diseñé. Me encanta esto. ¿Sabes? Y era como que tenía como un programa de computadora de Barbie para diseñar Lo ropa. recuerda. Entonces diseñaba ropas allí. Entonces si la gente tenía 15 años o fiestas me pedían los amigos que si la ropa para las gaitas. Pero no, yo esto no lo veía como necesariamente como excepcional. O sea, yo pensaba como que todo el mundo hacía esto. ¿Sabes? Que me acuerdo que después, cuando ya luego que estudié ingeniería, que me vine a estudiar moda, había como un chamo con el que yo era como que dated un poquitico. Me dijo como que en verdad estoy demasiado contenta por ti porque tú hacías esto, que te hacías tu propia ropa con una costurera, y yo no entendía como tú no entendías que eso era súper raro. ¿Sabes? Claro. Entonces, bueno, esa fue mi primer como gateway, fue la moda, que de hecho por eso cuando me vine para acá estudié moda y trabajé en moda. ¿Qué te hizo volver a la moda de forma formal? Como dejar la ingeniería, porque además te graduaste de ingeniera. Sí. Eres ingeniera que productista. De producción, sí. De la Simón. De la Simón. Que iba a la Simón. Que iba a la Simón, USB. En mi último año de la Simón yo me fui a intercambio a Francia, ves que tenían estos convenios, y fui demasiado miserable, o sea, el peor año de mi vida. ¿En serio? Horrible, Wow. o sea, horrible, pero que tú me dices iba a Francia, no, gracias. O sea, he vuelto una vez y, y fue igual, y que yo no puedo estar acá, o sea, ¿En qué ciudad estabas? Estuve primero en Lyon, que fue como increíblemente aburrido. Es bellísima la ciudad, es muy linda, o sea, hoy en día volvería. Claro. Y luego fui para París, que es una ciudad muy violenta. Sí. Bueno, en comparación a Nueva York, que es la ciudad en la que vives, que es bien violenta. No, es mucho más violenta. ¿Te parece? O sea, yo nunca he tenido así particularmente miedo en Nueva York de que me han violar o hacer una cosa. Allá sí es muy violenta. Los tipos te dicen cosas muy horribles. Sobre todo como para mujer. O sea, a nivel de ser mujer es muy violenta. O sea, tipo que hombres que me han perseguido. O sea, quitándote cosas. O sea, es una ciudad muy violenta. Pero yo era como que, bueno, bien, aunque sea, que haya un poco de cogeculo, porque Lyon es una ciudad muy burguesa, muy que no problems, ¿no? Entonces, bueno, estaba allá y estaba la violencia de la ciudad, que, bueno, whatever, al final no era tanto el tema, pero incluso estando allá en la universidad y ya luego entonces estando haciendo la pasantía de fin de estudios en una transnacional allá, me di cuenta como que, mira, puedo estudiar ingeniería, o sea, y podría que si luego estar en la academia como ingeniero, ¿sabes? Dando clases. Pero trabajar como ingeniero, dije, no, o sea, no puedo hacer esto, de verdad. Voy a ser muy feliz. Claro. También allá era peor porque, bueno, en Venezuela, como tú sabes, hay mucha gente que estudia ingeniería por un tema de presión social,
que en otra ciudad, en otro país hubiesen estudiado otra cosa. Sí. Y allá, en verdad, hay un poco de raros alternativos estudiando ingeniería, sobre todo en la Simón. Es una universidad como que todo el mundo sabe. Una gente tenía, bueno, una banda de música, esto y lo otro, la gente iba al teatro. Sí. Es una universidad como muy liberal y todo el programa de estudios liberales es bastante bueno. Entonces, creo que para un ingeniero que tiene otros intereses es la mejor universidad que puede estudiar en Venezuela. Sí. Porque si estudias ingeniería en la Central, sí, es como que ingeniería y ya. Sí. Y bueno, y también hay muchas mujeres en la Simón. Es Sí. como casi que la mitad del estudiantado son mujeres. Y para mí fue muy raro ir a Francia y yo era que sí la única mujer. O éramos dos, una cosa así. O sea, no habían casi Uy, qué grave. mujeres. Yo siempre me río de que yo aprendí que era mujer en Francia. O sea, porque nunca había sentido como... Yo nunca en mi vida sentí, y esto es también un privilegio de mi familia, que son una gente que son ingenieros y tal, ¿no? A mí nunca mi familia, ni en el colegio, nadie me hizo sentir que yo era menos inteligente por ser mujer. Claro. O sea, yo no sabía que había gente que pensaba eso. De verdad. O sea, yo me mudé allá a 21 años, entonces lo que es a los 21 años descubrir que eres mujer. O sea, yo no entendía, estaba demasiado confundida. Había otra chama venezolana también y las dos estábamos en shock, así como que las francesas estas hablaban súper bajito, nadie les hacía caso y nosotras no entendíamos y la gente no entendía porque nosotras éramos como tan o sea, tan confident básicamente, Claro, y tampoco éramos tan confident, pero para estos, o sea, no sé, fue muy raro. Y ya luego cuando fui a la pasantía fue horroroso. Y en la pasantía me pagaban, me acuerdo que 1.500 euros al mes, que para mí en ese momento, 2010, que tenía 21 años, era wow, soy millonaria. Era millonada, sí, ¿Sabes? Y viajé con ese dinero y tal. Y dije, no, mira, a mí el dinero no compra la felicidad. Es verdad. Te lo facilita, sí, hoy en día de grande. Pero yo tuve ese momento sí de entender y dije, no, o sea, yo no puedo hacer esto, de verdad. No puedo. Y me puse a ver como que qué voy a hacer y no sé qué. Y bueno, tenía 1.001 ideas. O sea, pensé hasta que voy a estudiar sociología. Pero fui aterrizando como que ya va. O sea, en qué tengo yo más o menos un background, qué sé. Claro. Y dije, mira, en verdad, aparte que mi abuela me hiciera las ropas para las Barbies o para mí, yo en verdad me interesaba mucho como fashion history. Tenía muchos libros que había leído así como de chama. Y porque al final también la manera que tú como que you experience fashion en Venezuela, a menos que seas muy millonario, no es necesariamente comprando ropa de marca. Para mí era un tema como histórico, que interesante que hay una recesión y sabes, el largo de las faldas va a cambiar, como los materiales y tal. Okay. Entonces dije, bueno, ¿qué tal que haga esto? Y me acuerdo que entonces compré un pasaje para ir a Londres el fin de semana a hacer como unas clases en London School of Fashion. Y en verdad me gustó y como que sentí que se me dio y dije, bueno, ¿qué tal? Me regresé para Venezuela para terminar como La carrera. La carrera, me quedaba que sí 2 trimestres, traducir la tesis que había hecho con esta empresa allá en Francia a español para defenderla, que fue también como una vaina horrorosa porque eran como 100 páginas. ¿Y las estabas traduciendo tú? Sí, Marica. y se parece el idioma, que sería más fácil de inglés. Me acuerdo que en ese momento que sí que el libro en francés es con B pequeña, entonces yo me equivocaba porque era como que, ya, ¿entiendes? Fue un proceso que tenía que ser súper fácil y me costó casi que más que haberlo hecho en primer lugar. Entonces, bueno, mientras hacía eso, esta misma escuela tenía como unas clases remotas que sí que también de fashion marketing y fashion design. Entonces me metí en las dos y que si en la biblioteca de la Simón, que era el único lugar que había internet, entonces allá, y además que se iba el internet, o sea, no era demasiado precario. El wifi de la Simón era bien precario. Sí, es que creo que no había, sino nada más ahí en la biblioteca. Entonces, bueno, iba para allá a estas clases y luego me volví a mis clases y no sé qué. Entonces ahí como que armé un portafolio para venirme para acá a estudiar en Parsons. Que en verdad fue primero a estudiar Fashion Marketing. Y hice como un año y en ese año en verdad también metí unas clases con Fashion Design, hice muchas pasantías y me fui dando cuenta como que mira, no, en verdad debería estar en Fashion Design, voy a aprender más. Entonces, bueno, después me cambié y estudié fue Fashion Design, pero fue como esta crisis de identidad que tuve. Claro. Y dije, no creo que vaya a trabajar 100% como normie fashion, pero va a ser mi entrada para ver después qué hago, pero aunque sea tengo esa base. Claro. Que creo que estuvo bien porque en una manera es totalmente opuesto a ingeniería, Claro. que es como un poco intuitivo la manera en que tú decides cómo va a ser una colección de ropa. Hay un espacio fuerte para la intuición, pero también es muy parecido porque todo el proceso de hacer un patrón de una prenda es como geometría. Sí. Entonces, y también que son como las disciplinas son muy procesuales. Como que tú en una colección de ropa no hablas nada más del vestido y ya. Como pueden hablar, por ejemplo, amigos míos que son artistas, que son como pintores, escultores. Te van a hablar de esta escultura, estos son los colores, las formas, el tamaño, no sé qué y tal.
En moda es como que una fantasía, como que esto se inspiraba en esto, y esta es la música, y esta es la foto, y es como Claro. muy como over the top, que es todas estas cosas. Y es igual en ingeniería, yo siento que tú tienes un ejercicio en un examen, ¿no? Quizás el resultado final, tuviste un error y no es lo que era, pero si tú pones tu proceso, Sí. te dan esos puntos. Sí. Entonces, son las dos como disciplinas que eso yo ya lo he pensado con el tiempo, que es como que, bueno, porque la gente me pregunta, bueno, ¿y cómo se ve en tu trabajo hoy en día? Yo digo, bueno, que mi trabajo es muy procesual. Claro. Y mis dos disciplinas que yo me formé son muy procesuales. Sí. Que todo el proceso es igual o más importante que el resultado final. Sí. O sea, el resultado final puede que te equivocaste, pero te van a dar esos puntos. Claro. No es que te dicen, ya está, chao pescado, ¿no? Y que además, otra cosa que tienen en común es la bibliografía. Tú tienes como todo un proceso investigativo antes, en lo que basas todo, y esa información siempre está disponible para las personas que te están viendo, para los espectadores, que además bueno, hay toda una teoría detrás de cómo resolver los problemas, que es en lo que te estás basando para resolver un examen, para resolver un ejercicio en un examen. Sí, tal cual. Está todo esto que está por detrás y ya luego lo presentas. Entonces siento que en eso se parecen bastante, ¿no? Y bueno, ya una vez luego que estaba acá, empecé cuando me gradué a trabajar en Michael Kors y Ok. luego como super corporate, pero en mi ¿Qué te hizo quedarte acá? Mira, mis papás se fueron de Venezuela antes que yo, cuando yo estaba en la Simón. Cuando estaba como en el tercer año de la carrera, mis papás se tuvieron que ir de Venezuela como por todo empezaron o sea, como a nacionalizar como unas empresas y empezaron a despedir gente por la lista Tascón y en este contexto como que en la empresa que trabajaba mi papá empezaron a votar gente y él se puso Una a hora de buscar pausa trabajo. para explicar lo que es la lista de Sí. Tascón. Hubo un firmazo. ¿Esto en qué año fue? En el 2004. Early odds, exacto, 2004, en donde la gente firmaba si estaba en contra de lo que Chávez estaba haciendo en el gobierno y era como un proceso, estaba en la Constitución, que se veía no sé cuántas mil firmas, se llamaba elecciones. Sí, y que lo importante, hoy hablé con una persona de eso, y era, esto lo puso en la Constitución Chávez. Chávez, claro. Es como sí, sí. básicamente la gente llamando a un impeachment. Exacto. O sea, es una medida democrática que suena súper bien, Sí. pero que bueno, luego fue usada mal porque luego que recopilen las firmas puede haber una elección y la gente vota en las elecciones si quieren al presidente que se quede, si no. La elección es secreta, pero el firmazo no. Y la gente en ese momento, Venezuela era la democracia más larga de Latinoamérica por 40 años. La gente, bueno, ya está, o sea, no desconfiaban de la democracia, ¿no? Pero luego entonces esta lista la pusieron que sí en torrents, en Napster, en estas vainas. O sea, me acuerdo porque yo lo tuve que descargar para mis papás. Como que ellos no entendían, era como que está esto en vaina en internet, pero no sé. Y claro, yo era que soy una adolescente que bajaba música pirata y yo era que sabía usar Napster. Claro. Y o sea, esto fue un momento, y además teníamos como un apartamento en el que había como un cuartico ahí chiquitico. Para la computadora. Para la computadora. Entonces ahí que sí, mis papás hacia atrás y la vaina se tardaba y era como que, pero ¿qué es esta página tan rara? Pero no bajes eso que dice que tiene un virus y tal. Claro. Y que no, todo dice eso. Y descargo la vaina y ellos en shock, así como que no lo podían creer. Entonces esta lista con la que después empezaron a despedir gente porque... De Tascón, que fue el carajo que la recopiló, que la Exacto. estaba como weaponizing, I guess. Exactamente. No me acuerdo qué cargo tenía. Él era como del Electoral College, me parece, Exacto. como del Consejo Nacional Electoral. Pero bueno, a partir de esta lista empezaron a despedir gente. Entonces, bueno, mis papás se fueron en ese contexto porque, sí, o sea, antes de que lo votaran, él se puso a buscar y consiguió un trabajo fuera, entonces se fueron. Yo me quedé porque yo decía, no me voy a ir a mitad de carrera Claro. y la universidad en Venezuela era gratis. Claro. Y además no solo gratis, sino que estabas en una de las universidades más importantes de Venezuela. Claro, entonces yo decía... Muy cerca de graduarte. Claro, entonces yo decía que me voy a Calgary a estudiar en la Universidad de Calgary. Que, Para allá fue donde se fueron tus papás. Claro, ajá. Que ni siquiera es la mejor universidad de Alberta, que es el estado, la provincia. Entonces yo decía, mira, creo que no tiene sentido. O sea, de hecho mi hermano después cuando fue a la universidad se fue para Montreal a McGill. Entonces no tenía sentido que yo me iba a ir a vivir allá con ellos. Y, o sea, fue una decisión como... para mis papás como súper fuerte. Claro. Para mí también, pero era como que, Claro. bueno, pero es lo que toca y ya, ¿sabes? Pues No sí. me voy a ir allá a $20,000 al año, porque para los estudiantes internacionales la universidad ya igual es cara, ¿sabes? claro, Más sí, barato sí, que acá, total. pero, o sea, iban a ser $40,000 por lo menos. Entonces, nada, me quedé y ya ahí a mí se empezó como a derrumbar un poco todo, porque yo decía... Es que estar sin tu familia ya es... No, claro, entonces yo decía, a mí realmente, entonces ya cuando yo estaba acá, que primero para ir a estudiar moda, creo que una parte de mí era como que, bueno, quizás me voy que sí para Londres y tal, pero yo de verdad que sentí, ese año que yo viví en Francia,
sentí por primera vez como una identidad americana del continente. Interesting, ok. Que sentí como, ok, los gringos que están acá, tampoco todos me caen bien porque me parece que es como un golden retriever demasiado exagerado. ¿Sabes? Como Total, esta gente, ¿qué le pasa a exactamente esa lo que estás gente? diciendo, total. Pero los franceses eran como una amarga, una vaina. Sí. Y, o sea, y la manera en que los europeos con los que yo estaba estudiando, porque había muchos internacionales, hablaban de las cosas. Me acuerdo que nos teníamos que enseñar nuestros países y tal, bueno, y me enseñaban como unos edificios, y yo les enseñaba que si el Salto Ángel, y ellos como que, ¿por qué me estás enseñando una naturaleza si nadie hizo eso, ningún humano lo hizo? Yo dije, pero es justamente porque me enseñas un edificio que un humano hizo eso. Claro. Y me hablaban como que el escudo familiar, y yo, ¿qué coño me estás hablando? Claro. Y era todo como que me hablaban del pasado, y yo ahí por primera vez tuve como una noción como que nosotros en América pensamos al futuro, y hay como un optimismo, que de distintas maneras, ¿no? En distintas partes. Acá es la exageración, en Estados Unidos. Pero para mí, que soy justamente una persona que fue también como un shock, ¿no? Que es como que yo me autoidentifico como una persona súper crítica, que me quejo y tal, lo que sea, y sentir como que, no, pero es que esta gente es otro nivel y yo no lo puedo tolerar. Yo necesito alrededor de mí gente feliz. No puede ser todo el mundo igual que yo, peor que yo. O sea, no puedo. Claro. Entonces, yo de verdad, yo dije, mira, yo creo que yo no puedo estar acá. O sea, y mis papás estaban en Calgary, todavía la gente no sabía, empezaba a ver todo el mundo de Venezuela, y Claro. yo decía, algunos, pero no todos, yo decía, me voy a Nueva York y estoy en el medio de todo el mundo. Y eso fue lo que me fue acercando, que era como que yo decía, tengo que hacerme mi casa acá, porque mi casa en Venezuela ya no existe, mi casa en Calgary no es mi casa, es la casa de mis papás, no sé cuánto tiempo van a estar ellos allá, ni siquiera. Entonces creo que eso fue como que, mira, no es acá y ya. Y hoy en día digo, bueno, creo que sería más como agnóstica de irme a otros lugares, y ya como que no tengo ese trauma con Europa en general, ¿no? Pero siento que para mí esa... Y creo que lo más difícil fue que me sorprendió, porque yo pensé que me iba a encantar, Claro. y luego que te das ese coñazo como que, no. Claro. Me recuerda, hay un síndrome. Le pasa a los japoneses, pero Sí. creo que es una vaina asiática, que van a París y están como en un hueco, se enhuecan horrible porque se dan cuenta de que París no es como todo bonito con la Torre Eiffel y ya. Sí. Que hay como recursos y puedes ir a la embajada Sí. y como que te abrazan, supongo. Sí, no me acuerdo el nombre, pero sí sé de esto, y es que ellos piensan que es como Amélie. Exacto, que es Amelito Y tal. llegan, no, chama, París es burda malandra, Sí. de verdad, o sea, Sí, mucho sí, peor sí. que acá. Es muy malandra. Sí, a mí ya yo sabía, porque yo había ido ya yo había ido a París cuando me los 16 años con mis papás, y de hecho no me había gustado. Justamente porque había un tema, el tema del catcalling es muy intenso. Incluso yo de 16 años con mis papás, o sea, tuvimos unas situaciones muy locas de gente también como persiguiéndome y tal. Marica, qué horrible. Imagínate, sí. Entonces, yo cuando me fui para París, porque conseguí esta pasantía, y fue como que, bueno, no, qué bien el malandraje, porque estoy muy aburrida acá en esta Claro. ciudad burguesa que no pasa nada. Y bueno, el malandraje en verdad de la ciudad sí me gustó, como volver como a un caos así tipo medio Caracas, pero ya como el contexto laboral era que, Claro. que decía, bueno, no. Dijiste que cuando te viniste a Nueva York decidiste que era aquí donde ibas a hacer hogar. ¿Cómo ves el hogar en este momento? Casi 20 años después. Sí, chama, bueno. Casi 15 tampoco. No tanto. Perdón. Creo que lo he construido mucho a lo largo de los años, sobre todo como que yo soy una persona muy nostálgica, y creo que por mucho tiempo extrañaba mucho como Venezuela, la gente, y me acuerdo que en un momento como que hablando con unas amigas fue como que, pero es que en verdad era porque éramos jóvenes, ¿no? Y entonces como que, en verdad, sí, ¿no? No es que extraño nada más a esta persona o a este lugar, extraño también este tiempo, entonces siempre lo hubiese extrañado, ¿no? Y... O sea, hoy en día creo que al final es como una cosa medio portátil, ¿no? Que al final va a depender de la gente con la que estés alrededor y que tú escoges en tu día a día. Y es un poco como cliché, ¿no? De la familia que escoges y que haces todos los días, y esta familia o estos afectos que pueden ser... Por ejemplo, algo que me he sentido muy bien en los últimos años es darme cuenta que justamente a través de mi trabajo que hago estas colaboraciones con restaurantes que me dan semillas de aguacate o lugares para hacer como instalaciones. Y digo, wow, en verdad tengo que, sí, no sé, por ejemplo, Cornelio es el señor que me ha dado semillas de aguacate desde el 2018. Desde el 2018. Sí. Y como que paramos, empezamos otra vez, el año pasado me dio por un tiempo, ya después no, y así vamos, pero, o sea, él, cuando su ahijada cumplió 15 años, me invitó para la fiesta. Yo ¿Fuiste? No pude ir porque no estaba acá, pero le di un regalo, pero me pareció Claro. lindo, y yo conozco a la esposa,
como que me ha invitado como cosas de su iglesia. Ahorita, cuando iba a hacer lo de Fuerte Quebracho y mudarme para acá, le pregunté un día como que, oye, ¿será que me puedes prestar tu carro? Yo demasiado muerta de la pena y que qué abusadora. Yo como era como que mi yo agringada y mi yo veneca. Claro, sí, total. Como que en conflicto, como que ¿qué estás hablando, Marielena? Y dije, no, le voy a preguntar, ¿sabes? Él me va a decir que no y le dije, mira, Cornelio, perdón, pero ¿crees que me puedes prestar tu carro mientras tú estás en el trabajo? Y que claro que sí, ese carro lo que estás ahí parado. Y Qué pana Cornelio. Claro, y además tienen años conociéndose. eso, marica. exacto. O sea, desde demasiado tiempo, ¿no? Entonces es como que, mira, él... Y me acuerdo que, bueno, estaba Mako, una amiga que se acaba de mudar para acá. Fotógrafa venezolana. Sí. Videógrafa. Videógrafa, sí. Y ella como que... Y yo que sí, no, el señor de las juguetes me va a prestar el carro. Y no entendía nada y fue como que me dice, es que tú tienes una vida acá como en Venezuela. Y le dije, sí, o sea, y como que tengo, no sé, por ejemplo, tengo un zapatero que es un señor colombiano en Greenpoint, que yo vivía allá antes, que yo me arreglé mis zapatos con él desde como el 2012, algo así. Y todavía tengo esta relación con él de que me ha visto crecer y no sé, para mí es como estas relaciones, no sé, como hay como una peluquería por mi casa que es una señora ecuatoriana de Guayaquil. Y así, como que el tener como estas relaciones, digo, wow. Como en la cotidianidad. Exacto, estas cositas así cotidianas y es como que esta gente que... Yo creo que una vez algo que me di cuenta fue que algo que extraño mucho es es que no es improvisación, es el encontrarte a alguien así como por azar. Y el poder tener estos azares, pero que a lo largo del tiempo. Entonces como que un momento que dije, mira, yo sigo hablando y me sigo viendo a veces, no todo el tiempo, pero por lo menos sigo hablando con mis amigos que eran mis amigos cercanos y con mi familia cercana y lo que sea. Pero bueno, por ejemplo, quizás alguna gente así como más periférica, que no éramos amigos cercanos, pero que me los conseguía a veces en Plástico Suárez, yo qué sé. ¿Sabes? Como unas vainas muy específicas. ¡Plástico Suárez! Ya, Tachi. O en plan Suárez y tal, que luego se cambiaron, Sí, sí, ¿no? sí. O sea, ese tipo de cosas que yo digo, es que yo quiero poder encontrar más gente en plan Suárez. Claro. Y era más como que extraño estas otras cositas, ¿no? Porque los otros sí los sigo teniendo, no físicamente, pero sigo hablando con esta gente. Entonces creo que el poder tener estas cotidianidades y como que estas amistades, que las amistades se conozcan entre sí, que a veces no es fácil en Nueva York porque los espacios que nos reunimos son pequeños. Son pasajeros, además. También. Porque solemos reunirnos en como espacios públicos, dentro de todo. Exacto. Entonces, bueno, te limita los momentos del año. Si es en un restaurante, un grupo grande, es todo un papelón. A veces hay gente que no le gusta mezclar amigos. Yo siento también acá que en Venezuela siento que todos los que éramos raros nos conocíamos. Pues sí. ¿Sabes? ¿Entiendes? No importaba que fueran sí. rastas o metaleros, esa gente igual se conectaba. Sí, sí, acá total. no pasaría eso porque hay suficientes rastas para los rastas y así. Pero siento que sobre todo en los últimos como 2 años, a partir sobre todo de estas experiencias como arte público o como que simplemente si alguien tiene un opening, un reading, lo que sea, yo estaba en una como que invito a todo el mundo y así la gente entre sí se conoce. Sí. Y siento que ha ocurrido esto que digo, wow, en verdad soy demasiado feliz que toda la gente se va uniendo y a veces es como súper caótico. Después ha habido gente que salen y luego terminan o no sé qué, o se caen mal o lo que fuera, pero digo, no, pero es que así es la vida y es como que, bueno, podemos ser 2 hilitos que vamos así al lado, pero el momento que este otro ya nos vamos haciendo como un tapete y ese momento que digo como que, mira, ya, nos vamos armando. Y siento que sobre todo el espacio de arte, no voy a ser yo la mega defensora del arte, pero siento que para crear estos espacios es un espacio que es muy fértil, porque bueno, un opening es gratis. Claro. Un open studio es gratis, ¿no? Que entonces es como que, bueno, puedo invitar, vamos a una patota de gente cuando te fuimos a visitar a ti en Governor's Island y fuimos como 4 personas, no sé. Es que tú siempre vas como con el corillo. Sí, siempre tienes un corillo. Sí, tengo que ir corillo porque tengo mucha ansiedad social. Si voy sola, no puedo, me da pena y todo. O sea, soy súper tímida y nadie me lo cree. No, tengo mucha ansiedad social. Tengo que ir con corillo y además así para que se conozcan y tal. Entonces... Eres muy buena además creando comunidad. Bueno, gracias. Sí, Algo que total. trato y... o sea, pero es que es notorio que es un esfuerzo y que es consciente y que además es fructífero. O sea, es como, por ejemplo, no sé, ir a Fuerte Quebracho y sabiendo que era un sitio aislado, por cierto, hablemos de Fuerte Quebracho, en un sitio aislado, remoto, difícil de llegarle, cuadraste tú toda una logística y pusiste, tú vas pendiente, tú tienes carro, puedes llevar gente, sí, bienvenidos al group chat, ustedes se van a conseguir en tal sitio y pues esa logística y esa navegación es lo que permite, pues, es lo que hace posible la comunidad. Claro. Porque si no, como
las tres jevas que íbamos en el carro con Juan José no hubiéramos podido llegar de otra manera. Sí, sí, sí. No, y de hecho ahí fue como un tema cuando estaba pensando, en un momento pensé como que, bueno, simplemente poner en Instagram que, oye, quien quiera prestar su carro, quien necesite carro, pero yo dije, pero es que hay gente que le va a dar pena Claro, pedir obvio. o ofrecer. Así que lo tengo que hacer es contactando a la gente directamente y también gente que yo sé que va a estar dispuesta. Entonces, bueno, por ejemplo, con Juan José es como una persona súper generosa y yo sabía que él iba a querer o sea, pensé que iba a estar como dispuesto, ¿no? Y fue como que, bueno, ¿qué te parece? Él me dice, sí, claro que sí. Y es como que, bueno, ¿cómo puedo ayudar a la gente a llegar? Pues yo quería que la gente fuera. Claro. Y también cómo puedo ayudar a la gente que yo quiero que vaya. Porque pensé como que, bueno, al final tenía ahí un grant muy pequeñito. Pero por un momento pensé como que, bueno, ¿qué tal que hagamos como una minivan o Claro. como que alguien maneje algo y tal? Y yo dije, no lo quiero hacer así al garete, quiero hacerlo más específico. Y a la gente que lleve el carro les digo como que te puedo dar el equivalente de tu tanque de gasolina. Y ya está. Algunos me dijeron, no, claro que no. Algunos igual les mandé por Venmo. Algunos me lo devolvieron, otros no. Y ya está. O sea, porque digo, mira, en verdad me hicieron una segunda, ¿sabes? Claro, como total. Que te puedo dar una toalla Como de ron. Cornelia. Exacto. A Cornelia le llené su tanque. Me encanta. Y ya, ¿no? Entonces, eso sí me parece como... Y es algo que yo también trataba de hacer en Caracas, o sea, haciendo como que fiestas en mi casa, reuniones, y sí es algo que tomo como súper en serio, en como que, bueno, ¿a qué gente puedo combinar? Claro. Porque no todo el mundo puede ser combinable, y O sea, tienes también como una curaduría de... sí, lo pienso full. Ok. ¿A quién puedo unir con quién? Y no tiene que ser que sean similares ni nada, pero es como que no, pero ¿quién va a saber llevarse con quién? Claro. ¿O quién le va a mostrar algo nuevo que sea interesante? Que, no sé, por ejemplo, cuando yo trabajaba con tintes naturales me chocaba que a veces, y que mira, conozca a fulanita que también hace esto, y es como que sí, pero lo hace de una manera que me parece súper estúpida, no quiero, ¿sabes? No quiero hablar con esta gente, ¿no? Déjame en Claro. paz, ¿no? Entonces, no tiene que ser, es que no voy a ir a ti a mostrarte otra poeta que haga el mismo tipo de trabajo que el tuyo, porque para Claro. qué, a menos que sea súper buena. Pero no te voy a poner con una persona que sea como una watered down version of Claro. yourself. No tiene sentido. Prefiero ponerte con una persona, no sé, como Gori, que también es poeta, pero es de India y como su approach es distinto, Sí, sí. y hace danza y filmmaking, entonces va a ser totalmente distinto. Claro. O bueno, en el carro estabas con Fabiola y con Angélica, que es artista, es curadora. Sí, o sí. sea, es como... ¿Se conocieron ahí por primera vez todas? Angélica y yo nos habíamos conocido, Angélica, porque tú nos presentaste cuando ella empezó a trabajar en el En el MoMA. MoMA, ok, ya. Y a Fabiola la había conocido cuando fuimos a ver los cortos de Ana Mendieta, Ajá, exacto. que ella estaba también. Exacto. Y de ahí luego me la conseguí en Materials for the Arts. Ok. Fue muy cómico porque yo además iba llegando con mi silla, que fue como mi number one find en Materials for the Arts, y me grité que ¡suficiente! Y yo dije, hermana, esa soy yo. Sí, bueno, y es esto que entonces también como que invitas a la gente una y otra vez para que se vuelvan a ver, porque no es Claro. que te des una vez y ya, Claro. es otra vez. Y en esto soy muy, muy hater, que cuando la gente hace mal curaduría de grupo, no, me molesto full, así como que para que me invitaste a esta fiesta con una gente con Claro. 5 personas ahí, que yo que voy a hablar con un poco de gringas ahí que nada que ver, ¿sabes? Claro. Porque digo, no, la gente es una cosa que hay que tomar en serio para que sea una experiencia agradable para todo el mundo. Claro. Porque así es que se va a repetir. Y así es que empiezas a crear tu grupo de Sí, que, sí. como tu propia gravedad, de Sí. que todos nos vamos a ver. Y mira qué lindo ahorita que su cumpleaños de Dulcina, estábamos las dos allá con Sí. Ezequiel y no sé qué. Y digo, bueno, ahí es que es lindo. Y ahí en esos momentos digo, ya, o sea, sí he hecho mi hogar acá. Sí. Y lo cual entonces entra como unas ironías porque digo, pero ya me siento cómoda entonces para irme de acá. Porque ya lo hice y sé que puedo volver porque ya está hecho. No sé, es raro. Claro. Ajá, Fuerte Quebracho. Me parece además como una buena introducción a tu trabajo del que no hemos hablado demasiado todavía, porque incluye tintes naturales, que fue como tu primera incursión, Sí. a lo mejor, como a este experimento, pero además tienes algo como con espacio público y como con un poco de historia. Cuéntanos, hablemos. Mira, con Fuerte Quebracho, o sea, tengo como una serie de obras que son de arte público y que las he financiado todas, menos una en la primera, porque obviamente la primera cosa tienes que hacerla tú con tus propios materiales que tengas para que la gente vea que puedes hacer esto. Claro. Eh, Eso me parece súper importante. Es un buen tip. Sí, tienes que invertir tú en tu trabajo, pues es Claro. como ver cómo lo haces de una manera que lo puedas hacer, ¿no? Que lo puedas financiar. Y por ejemplo, cuando yo hice eso... Y que lo puedas hacer de forma sustentable. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, el primer proyecto que hice así como arte público fue una fábrica de concreto en Bushwick, que hizo una instalación con telas teñidas con semillas de aguacate. Y ¿Por qué este lugar en Bushwick? era mi época así como de
de Avocado Seed Girly. Ok. Y era como que, bueno, todo el Avocado Seed como un poco el vehículo para hablar de, o sea, de mi casa en Venezuela, y la nostalgia, no sé qué y tal, porque había como un árbol de aguacates en mi casa. Y La diferencia de los aguacates, además, en Venezuela. sí, también, ¿no? Y que allá era gratis y yo se lo daba a la gente porque no podíamos comerlos todos al mismo tiempo, porque eran muy Porque grandes. eran demasiados aguacates. Eran demasiados, eran muy grandes y tal, y era todo este mood de como que no es sano porque es muy grasoso y tal, ¿no? Ok. Nada que ver. Entonces yo llego acá, imagínate, un aguacate primero en Francia, luego acá, es chiquitico, súper caro, ¿sabes? Súper Diferente, caro, o sea, sí. nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, empecé con este rollo de teñir textiles con esto y hacer otras cosas con eso. Entonces, bueno, había entrado a una fábrica de concreto porque tenía este estudio en Bushwick y también vivía en Bushwick, entonces caminaba mucho por allí, sobre todo en la pandemia que no había nadie, me empecé a meter en más cosas. Yo también como corría, me metía también por muchas calles a veces que no puedes llegar en el metro. O sea, andabas por ahí como en un pedo de exploración urbana. Sí, sí, pero era como parte de caminar de mi casa al estudio y después mis corridas, que a veces eran corridas de 20 millas, ¿sabes? Entonces Claro. yo me conozco la ciudad 20 millas demasiado. es burda. Es burda, o sea, de hecho yo a Fuerte Quebracho llegué corriendo. Claro. Y esa vaina está lejos para el coño, ¿sabes? No solo está lejos, sino que está escondido, está bien Claro, remoto. pero exacto, pero fue, o sea, yo llegué allá en un long run, que sí, un mes antes del maratón, que tenía que hacer mi long run de como 20 millas y me corrí para allá y me devolví. Una cosa así. Claro. No, pero bueno, esta cosa de como estos espacios, ese allí fue como que quería que me dieran unas estructuras del espacio, en verdad. O sea, me parecía interesante hacerlo allí, pero no pensé que me iban a dejar. Y fui y les pedí como que, mira, vi que tienen un depósito ahí como un trastero así abierto. Tienen unas estructuras que tal que me las den para yo hacer algo. Y el tipo con el que hablé era un puertorriqueño y me dijo, no, pero ¿por qué no lo sacas para que lo podamos disfrutar? Porque yo también... ¡Ay, qué El lindo! aguacate también es nosotros y yo quisiera Es ver verdad. esta vaina y tal. Y yo dije, sí va, claro que sí, me encantaría. Y él como que me quiso ayudar porque él estaba que sí, como en una banda de salsa, como de bailarín, pero no podía perform porque era COVID. Ok. Y me dijo que yo quiero, o sea, me dijo, tengo como unas creatividades que no estoy sacando, Claro. entonces bueno, me ayudó. Entonces bueno, hice eso allí. ¡Qué lindo! Y ahí era eso que bueno, Que tenía... además vuelves al tema de la comunidad y cómo la comunidad se incorpora de cierta forma en tu trabajo. Claro, y con ese señor yo todavía hablo, o sea, 5 años después. A veces más, a veces menos, a veces se molesta porque como que a veces le digo para vernos, me dice no, y después él me dice para vernos, y yo le digo no, y se molesta. Que yo digo, bueno, pero, o sea, no puedo porque tú no podías, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí, por ejemplo, ese proyecto yo para financiarlo era como que, bueno, tenía como otros proyectos por ahí, y también entonces me salió una vaina más random que sí que una campaign para Estée Lauder. Ok, sure. Que ya... To do what? Marica, como It Girl, o sea, hay como una publicidad por ahí, yo con unas cremas y que... Con tu carita de concealer. Bueno, madre, próspera. Sí, no, en verdad salió lindo porque estoy hablando como de mi trabajo y me preguntaban como que si yo o alguien de mi familia usaba algunos productos de ella, y en verdad mi mamá y mi abuela son súper Estée Lauder Ok. fangirls, o sea, estaban súper felices, pues. Entonces era como que en verdad la historia que dije era como que en verdad cada vez que mi papá viajaba o alguien, mi mamá y mi abuela le pedían que les trajeran esta vaina, que es verdad. Sí, sí. Y estaba hablando ahí. Es que eso, además, es como, Estée Lauder es como de señora, mi mamá Sí, también lo usaba. sí. Entonces- como de señora cifrina. Sí, entonces como que hice esta campaña para esa gente que me dieron el equivalente a lo que me pagaría la universidad un semestre dando, que sí, 2 clases. Wow, ok. Entonces fue como que, bueno, tenía así como un dinerito ahí. Yo igual sé como que dónde comprar telas acá, unos depósitos ahí como más baratos de lo que debería ser. Me las dan a buenos precios también porque compro muchas y porque me conocen de toda la vida. O sea, tengo como una gente en New Jersey que me conocen desde que yo era estudiante prácticamente. Entonces también, ¿sabes? A los ojos de ellos yo todavía soy como una pelada. O sea, no terminan de acordarse que soy como adulto. Entonces... Y bueno, me dan así como les compro a veces 100 metros, o sea, una vez les compré que 500 metros y la vaina me duró forever and ever, ¿no? Claro. Con grants. Pero bueno, otra vez entonces de los grants es como que un espacio en un lugar, está de la fábrica de concreto, luego un mechanic shop que fue enfrente de la fábrica de concreto con otra textil que tenía que ver. La fábrica de concreto, los dueños son el mechanic shop, perdón, los dueños es una familia peruana y era todo con textiles teñidos con índigo, que era... El textil con índigo más índigo que se ha encontrado es en Perú. Entonces era un poco monumento a esto. Entonces, bueno, esta del quebracho tenía tiempo queriendo hacer una pieza con esta planta quebracho, que es un árbol del norte de Argentina, que por uno de los años fue como uno de los commodities más importantes de ellos. Y había como una empresa británica que se llamaba La Forestal, que estaba allá, básicamente como funcionaban las petroleras, o sea, tenían como un campo de ellos y le pagaban a la gente a veces en vales y tal.
Y hay como un artículo en concreto del New York Times como de 1960 que estaba reportando que Argentina le estaba mandando demasiadas toneladas a China y que si era en verdad para China, ahora para la Unión Soviética, y era como que ¿será que lo permitimos o no? Y era ¿será que lo permitimos? Era porque pensaban que iba a ser para uniformes de guerra, porque se usaba esta planta para teñir cuero en rojo. Claro. Entonces había como esto era la época de la Guerra Fría, entonces había como una paranoia de que esto era para como war, Que además ¿sabes? como que incluso si lo fuera, no es algo que va a limitar que la guerra suceda. No, claro, y Como que el uniforme sea de cierto color, no. Claro, pero esta historia me encanta porque la gente suele asociar natural dyes, tintes naturales, con unas historias bucólicas, sostenibilidad, y qué bonito, qué bello. Y es como que no, o sea, en verdad la colonización ocurrió, en gran parte como ocurrió, es por estas plantas, sobre todo en las Américas, porque eran muy valiosas. Por ejemplo, en Belice hablan inglés porque había un árbol que se llama palo de Campeche y los británicos se llegaron allá para... ¿Cómo se dice? Harvested. Sí, para crecerlo, para llevárselo. Sí, para extraerlo. Para venderlo, árbol, claro. ¿Entiendes? Entonces, por eso Belice habla inglés, porque llegaron británicos por ese árbol. Y habían como unas guerras en distintas zonas como de Centroamérica para tener control de zonas que había cochinilla, que es un insecto que da un color rojo, y palo de Campeche, que da color morado, porque eran como los como royal colors más caros de la época. Entonces era como decir oro, plata, cosas así. Entonces, bueno, me gusta contar con estas plantas historias que quizás no conocemos. Entonces, bueno, la de Avocado City en Bushwick era un poco como que celebrar la dimensión latinoamericana de Bushwick, que obviamente para nosotras que somos latinoamericanas sabemos que Bushwick es un enclave latinoamericano. Claro. Pero me ha pasado con muchos amigos gringos que es como que no se dan cuenta, sino hasta que una vez que están conmigo y ven que estoy hablando con gente y dicen, wow, no me había dado cuenta que esto era tan latinoamericano, ¿no? Igual la del índigo es como porque no abriste los ojos, bello, porque sí, no se dan cuenta, quizás no viven allá y fueron una vez y fueron a un barcito ahí de noche, House of Yes, y no cruzaron la otra calle con la señora de los tamales y tal, ¿no? Entonces, y bueno, igual la del índigo, que era como que, bueno, estas historias de tiendas naturales se cuentan siempre como desde las Europas y tal, entonces esta me llamaba la atención como que, bueno, esta planta, sabía que quería hacer algo como un monumento para ella, y a este sitio del Fuerte Quebracho yo llegué justamente en una de estas corridas largas, que, o sea, yo sobre todo, o sea, ahorita estoy súper lesionada que no puedo hacer ya eso, pero cuando corría era como que era ejercicio, pero era también como explorar la ciudad. Y en verdad me metía por unas vainas medio raras y a veces fui muy irresponsable que me metía en cosas que después llevaba a mi hermano o a alguien. Era como que tú, ¿por qué te viniste para acá? Claro. Tú sola. Entonces, en verdad ahí, o sea, eso fue como que yo me fui asomando, o sea, yo vi como que acá como que hay algo. Porque yo fui para allá porque quería ver las estructuras estas grandes, que, ¿sabes? Las que todo el mundo conoce, ¿no? Entonces yo quería ir a ver eso. Y una vez como que fui, y ok, ya está, las vi, las grandísimas, creo que las viste ese día. Pero bueno, seguí corriendo porque... Que además están abandonadas, o sea, súper abandonadas. También, sí. Y bueno, hay gente que se mete, yo no sé cómo... No, yo no entré. No, son como grafiteros y tal, ya. Sí, sí. Pues no. Vi, fue que suerte con eso, yo me voy a quedar por acá. Sí, no, son civiles normales. Pero bueno. Civiles normales, claro. No. Entonces, acá en esta fue como que, ok, me fui metiendo y vi la estructura y dije como que, wow, sería increíble hacer como un weaving en este espacio. No sabía en el momento como que con qué planta, fue simplemente como que este espacio ya está, lo guardo en mi cerebro en algún lugar, tenía la planta en algún lugar, o sea, como que no las había todavía unido, ¿no? Y ya fue, sí, ya como hace como unos años fue de repente así como que ya va, pero estas vainas van juntas. Porque son las dos como que historias de planta, o sea, un árbol que está asociado a guerra, acá es como que el océano asociado a la guerra, que son espacios que normalmente entendemos como bucólicos, ¿no? Un árbol, el océano, una playa, una costa, ¿no? Y es el como que, bueno, cómo la humanidad las fuerza a hacer como una historia que nada que ver. Y entonces dije, bueno, creo que esto puede tener sentido. Entonces, nada, apliqué como para el grant. La manera igual que apliqué era... No dije específicamente como que voy a hacerlo en esta estructura, sino que es como que, bueno, voy a hacer como una instalación como efímera y tal, y como que te había hecho una hace unos años, que era con unos cauchos que estaban envueltos en unas telas teñidas con onoto, con achiote. Entonces, como que lo hiciste además como en comunidad también. Sí, ese también. Entonces, bueno, me dieron el grant al final, entonces surgió esto. Entonces ya, bueno, tuve la oportunidad de hacerlo. Y ya entonces también una vez que dije, que lo voy a hacer así, con estas plantas, en este lugar, tenía parte del extracto que yo había comprado como en 2019, porque ya cuando fui a comprar este año como que no había. Y este señor, el proveedor, o sea, hablé con varios, nadie tenía, un proveedor con el que trabajo hace mucho tiempo, como desde el 2016,
Me dijo, De tintas naturales. tintas naturales, sí, como extractos, que suelen ser como que restos, o sea, hay varios árboles que se usan para teñir plantas, entonces en este caso tienen como unos acerrín, que es como residuos de industrias madereras. Ajá. Entonces tienen estos acerrín que con algunos... Nada se desperdicia. No, nada. Entonces, algunos es acerrín y ya, otros sí como que los tienen que tratar, como que hirviéndolos en alcohol, no sé qué tal, para que sea más fuerte el color. Entonces él me dijo, no, mira, lo que quedaba por ahí, que teníamos todos los proveedores, es lo que quedaba esta empresa en Argentina, que cerró hace 20 años. Entonces, claro, había mucho, porque era una producción... Esto era como si PDVSA, la empresa de petróleo en Venezuela, pero para Quebracho Rojo. Entonces había un pocotón por ahí que estaba rondando por ahí y no era algo muy... un nicho muy pequeño de gente haciendo tintas naturales, pero en los últimos 10 años esa vaina es un boom, que un poco gente lo está haciendo ahorita. Entonces me dijo, no, ya no hay más, o sea, yo no tengo más, nadie tiene. Y hay gente que le compré que me decían que tenían y era otro que se llama quebracho, pero es amarillo, entonces era un amarillo. Entonces, bueno, por eso también los colores que yo había hecho inicialmente, pruebas que he hecho como en 2016, por ahí, el color era mucho más magenta todavía. Sí, sí. Que este es un poquito más... Sí, lo vi, lo que tienes en los libros, es un color bellísimo. Ajá, nada más. es más, exacto, es mucho más potente, ¿no? Pero a diferencia de... O sea, es que estoy pensando en los otros trabajos que tienes, que son además como mucho más centrados específicamente en Venezuela. Me gustaría hablar de eso. Tienes muchísimo de tu trabajo alrededor del aguacate y de las semillas de aguacate, con las que hiciste ladrillos. Y tienes también starches, que son bellísimos. Me interesa personalmente mucho más el trabajo que hiciste con el petróleo, con They Call It Mena. Claro. A ver, sí, estos de arte público son más así como más de Nueva York, historias latinoamericanas en conjunto, historias de vecindarios de Nueva York. Entonces, además, como Marilena acá, todo lo de la semilla de aguacate es como que mi casa. Okay. Que ya, sabes, que se tuvo que vender cuando mis papás se fueron. Y ya luego entonces como que Starches of Avyayala, que es con almidón de maíz, papa y yuca, ya empieza a ser ahí más como Latinoamérica en general. Y específicamente acerca de la colonización, que me parece que también está muy presente en tu trabajo. Sí, y siempre tratando, creo que es como un poco sutil y creo que hay mucha gente que ni siquiera lo entiende. Y lo hablábamos un poco antes de que empezáramos a grabar, que hay gente que no entiende que me dicen, artistas que trabajan con materiales parecidos a ti, pero de arte político. Y yo digo, bueno, pero no entendí cómo no entendiste que esto es político, pero bueno. Aunque a lo mejor deberías reflexionar un poco más acerca de lo que entiendes como político. Sí, pero a veces digo, bueno, pero está bien así porque así me dejan en paz hacer lo que yo quiera. ¿Sabes? Porque nadie está intimidado. Entonces, qué privilegio que yo puedo hacer lo que a mí se me dé la gana. Claro. O sea, yo a veces viajo así con maletas llenas de aguas y vainas, ¿no? Sí. Y me las abren y me ven que sí con un vestido, porque siempre si voy a viajar así en ese plan, es con el vestido más así... testigos de Jehová que a ti te encantan además los vestidos blancos como largos. Grandes, o sea, entonces siempre es como que, bueno, que bicha más rara, ya está, que con su vaina. Entonces sí, el They Call It Mena surge porque ya había hecho como estos trabajos con distintas plantas, como semillas de aguacate, con achiote, con los almidones de maíz, papa y yuca convertidos en plásticos y convertidos en ladrillos, cosas así, porque siempre es como que me gusta transformarlos, que no sepas lo que era. Y es esta idea de como forzarte que necesitamos otras maneras de hablar de las cosas, que las cosas no son lo que parecen. Que bueno, también ya ahorita estoy teniendo estas cosas más de color como lo del quebracho, pero cuando tenía todo en las semillas de aguacate y los starches, un comentario que me decía mucha gente era, es que tu trabajo no es latinoamericano. Porque no tiene color. Ajá. Y yo que, brother, parece que sí, Carmen Miranda, ¿sabes? La cesta total, en la cabeza, pero en arte, o sea, que más bien es demasiado latinoamericano. Total. Que sería una crítica que válida que me hicieran, como que bueno, ya, ¿qué te pasa? Es que también es el entendimiento de lo latinoamericano desde la otredad. Claro, es eso. Entonces digo, eso no... 100 años de soledad, mariposas amarillas. Ajá, un poco de colores y tal, ¿no? Entonces... Coco. Sí. Y es esta contradicción que yo me siento súper latinoamericana, súper venezolana, pero no es representación, pero es una representación desde fuera. Claro. No es la verdad. Claro. Porque si tú ves como todo el arte como prehispánico, son unas cosas muy minimalistas, sobre todo en Venezuela. Sí. Es muy minimalista. Que de hecho los Alberts como que tenía una colección de como cosas que habían conseguido sobre todo en Perú. Que se habían robado. Que se habían robado, de Perú. Pero decían que esto era como la Bauhaus y tal, ¿no? O sea, como que este rollo súper así exagerado de colores y tal, más bien es un flow europeo, que por eso iban a colonizar para buscar estos colores. Exacto, ajá. Bueno, el tema entonces del petróleo surge como que, bueno, ya había como explorado un poco las identidades de Venezuela como caribeñas, ¿no? Porque había hecho también trabajos con unas algas, con conchas de mar, del Amazonas con la yuca, de los Andes con la papa,
Mesoamérica, que no somos Mesoamérica, pero más o menos con el maíz, con la semilla de aguacate, no sé qué, achote, todas estas cosas. Y era como que, bueno, para mí Venezuela es como una mezcla de estas cosas, ¿no? Como es latinoamericano, pero también es como el Caribe, también es el Amazonas, de los Andes. Pero la identidad que me faltaba era la identidad petrolera. Claro. Yo la he explorado más como poéticamente o como filosóficamente en este proyecto de La Reentrada, que es como imaginando una Venezuela post-petróleo, que es una economía alrededor de la semilla de aguacate, y ahí sí como que... Bueno, Bien futurista, además. Sí, pero que también hace una revisión, porque como parte del proyecto tengo un video que se llama Welcome to La Reentrada, que explica un poco esta Venezuela petrolera. Entonces sí lo veía como aproximado, pero de esta otra manera. O sea, Claro. no veía como que voy a trabajar literalmente Claro. con petróleo, ¿no? Claro. La Reentrada también tiene mucho de colonización, con Sí. los ladrillos. Sí, con los ladrillos también, exacto. Este son 2021 ladrillos hechos con semillas de aguacate. ¿Qué bolas que hicieras 2021 ladrillos? Ay, no, fue una locura. Es como que eso... Ahí eso creo que puedes entender demasiado mi personalidad. O sea, como que... ¿Los hiciste todos tú sola? Al principio eso lo hice en mi segundo semestre dando clases. Ok. Entonces había un grupito como que de 5 estudiantes chinos que me habían dado, que yo había sido su profesora en el primer semestre, y Que se enamoraron de ti. se me enamoraron de mí. Entonces era como que yo les decía a todos como que tienen que hacer pasantías, y de repente fue como que una me dijo como que ¿puedo hacer pasantía contigo? Y yo dije, bueno, ok, porque en verdad era muy buena, y como que se dio cuenta que teníamos mucho trabajo y me dijo que mira, fulanita también quisiera, ¿tú crees? Y yo dije, ok, y así fue hasta que los 5 del grupito empezaron conmigo. Entonces me ayudaron como que, pero esto fue como 2 semanas antes de que cerrara el mundo por COVID. Pero entonces, sí, fueron como 2 semanas o quizás un mes, pero yo creo que menos de un mes, que me ayudaron. Entonces ellos como que nos turnábamos, como que cada día alguien buscaba las semillas Ok. y llegar y lavarlas. Hay que triturarlas como 3 veces. Primero en una Vitamix, luego una cosa de café, y luego hay que como filtrarla para que sea bien finito. Entonces ellos me ayudaron como recopilándolas. Ok. Y luego algunas las trituraron, pero ya después entonces fue COVID, entonces yo en verdad ya no, ¿sabes? No podía ya, entonces tuve yo que... Cornelio me siguió dando porque el restaurante Claro. cerró, pero Cornelio es un deli en un supermercado, entonces seguía trabajando. Entonces, bueno, ahí sí tuve yo que, bueno, seguir triturando, lavándolos, no sé qué, y ya luego sí, el hacer los ladrillos en sí los tuve que hacer yo sola. ¿Cuánto te tomó hacer esos ladrillos? Es que ya el tema es que iba triturando, les iba haciendo, o sea, yo en junio ya tenía todo listo, los 2021 ladrillos, y empecé como que en febrero o marzo. Pero el tema es que, bueno, también era pandemia, o sea, yo no O tenía... sea, no estabas haciendo más nada, estabas concentrada en hacer ladrillos. Estaba dando clases, tuve mucha suerte que estaba dando como 3 clases, Ok. pero era online. Ajá, Entonces yo daba mis 3 clases y luego me iba a hacer eso. claro. Y, o sea, una vez, no me acuerdo cómo fue, pero en Costar, la aplicación esta, parece que mi chart es súper... O sea, yo soy que Piscis, y es mi identidad que soy Piscis y ya. Pero entonces en el chart tengo un poco de vainas ahí como Capricornio y Tauro. Y Quiero que seamos amigas en Costa, eso lo sí, podemos hacer luego. hay que ponernos. Pero alguien una vez lo vio y me dijo que obviamente nada más una persona con ese chart haría eso. Y yo que es en serio, y que, bueno, sí, está bien, tiene sentido. O sea, no sé nada de eso, pero está bien. O sea, porque, no sé, o como una persona así maratonista, o que es como que, ok, voy a hacer esto y ya está. Y voy y llego, y hablaba eso con alguien hoy, y le dije, a mí hacer cosas grandes o mucho esfuerzo físico no me da miedo. Ok. Porque sé que lo puedo hacer, no me tortura. Me voy a cansar, pero no me tortura. Pero lo que es un video o escribir, no, ya eso me escoñeta. Y este año he hecho como que hice como 4 o 5 videos y dije, wow, en verdad, ahí tú ves que en verdad me importaba mucho el proyecto, que hice ese esfuerzo a hacer el video. Claro. Porque siento que al final son efectivos los videos cuando los hago, pero es bien sufrido, ¿viste? Claro. Es una tarea, es hacer la tarea, marica. No, es muy sufrido porque entro en un espacio ahí como semi-autista, y lo digo, o sea, in a good way, o sea, pero entro así que es como que... Como hyperfocus. El mundo no existe, Sí, sí. y no puedo comer, no puedo cocinar, no puedo dormir, no puedo salir, o sea, es como que estoy acá, mi computadora y yo, y el mundo no existe, y nadie me hable, nadie me mire. Pero bueno, hice los 2021 ladrillos esos. En 4 meses. Sí, en 4 meses. Y me acuerdo que entonces después tenía que usar una máscara porque el polvo es rosado. Los mocos me salían rosados. Claro, Imagínate. necesitas, claro, porque además estabas trabajando con un polvillo. Un polvillo. Entonces yo al principio no usaba máscara, y me acuerdo que mis papás y que por favor usa una máscara, Mariana. No Tienes, sé qué, y tienes tal. aguacate en los pulmones. Y sí, o sea, y de repente me acuerdo sí que después como que empecé a ver así mis mocos así rosados, y yo dije, no, ¿qué es esto? Claro. Entonces era después con la máscara, pero bueno, que
te afecta la piel de otra manera, porque era una máscara ahí súper, ¿sabes? Y lentes, goggles, no sé qué, toda la ropa, o sea, como que llegaba así toda sucia a la casa. Era así como un momento así medio loco. Pero bueno, creo que a mí esa actividad igual me funcionó porque me distraía. Y entonces vi como muchas películas y tal, documentales. Okay. Sobre Mientras todo. hacías los ladrillos. Sí, me acuerdo Claro. que con Griffin había un chiste como que you're getting an education, porque él veía como que teníamos estas fuentes compartidas de todo. Y yo vi que, bueno, viendo puros documentales así como... Al principio era muy así como que documentales como de arte, de ciencia, no sé qué. Ya llegó un punto así que empecé a ver y que Élite. O sea, Claro. me vi todo Élite porque dije, es que no puedo. O sea, tengo que ver Claro. algo así como de verdad, o sea, no puedo. Y, o sea, empecé como podcast y ya luego entonces ahí fui evolucionando. Ah, ya, pero es que nos fuimos lejísimos. Había que hablar de los ladrillos. No, bueno, ya, y los ladrillos que eran 2021, que era el aniversario de la independencia, pero también el año que acaba el chavismo, supuestamente. Y Claro, después la gente- hasta el 2021. Hasta el 2021, Que sí. bueno, ya se siente como súper lejano porque, ajá. Pero yo siento que no estamos, ya yo siento que sí estamos en el postchavismo. Claro, porque Chávez se murió. No, pero todavía vivíamos en un chavismo. Yo siento que ya a partir después de la pandemia, cuando se dolarizó la economía, que fue por 2020, por ahí, Sí. y empezaron a privatizar cosas y a darle todo el país que sí que a los chinos, a los rusos, no sé qué de edad. Sí, es verdad. O sea, siento que estamos en una era ahí como toda privatizadora, toda rara, Sí. que el gobierno dice que es socialista, pero... No. No lo, ¿sabes? No lo es. No lo es, ¿no? Entonces sí siento que estamos en otra era, pero bueno, ya está, era esa pieza, pero entonces, bueno, me faltaba el petróleo. Yo decía, bueno, más o menos lo exploré de esta manera, no sé cómo lo podría explorar de otra manera. Y que además tienes el petróleo presente desde muy temprano en tu vida. O sea, más allá de como venezolana tienes el petróleo presente porque es nuestra industria principal y aprendemos de eso a edad muy temprana, lo viste Sí. de cerca estando pequeña. Exacto, y eso es algo que le tengo que explicar a veces también como a los gringos, como que mira, una persona en Caracas no tiene esa relación con el petróleo, no ve petróleo. Claro. Eso yo lo vi porque iba para allá, porque mi mamá es de allá y... De Cabimas. De Cabimas, íbamos mucho para allá. Yo allá tenía una libertad que no tenía en Caracas de salir en bicicleta por toda la ciudad porque es plana, era segura. Iba con mi primo, con mi hermano y explorábamos toda la ciudad y era como que ves esta vaina. Los balancines estos de petróleo tienen como un grifo que tú puedes abrir y sacar un poquito de petróleo para que los ingenieros vean que la cosa esté bien. Ah, claro, ok. Pero entonces me acuerdo que un viaje que yo hice como a los 8 años, el profesor de piano del colegio me pidió que le trajera petróleo. Él lo dijo en chiste. Y mis papás, pero yo no sabía nada. Y yo que mira, el profesor Pedro me pidió petróleo. Y mis papás y que, ok, está bien. Y agarramos un poquito para ti también. Para el proyectos del colegio que te va a tocar pronto, ¿no? Y bueno, imagínate la cara de ese señor, que era un señor que sí es español. Claro. Cuando llegó él así con un pote de petróleo. Bueno, señor, usted pidió. Claro, y todo el mundo en el colegio y que, wow, no sé qué y tal. Entonces, bueno, acá surge también que ves que esto es lo importante, que para mí como también me gusta la idea de que ya hoy en día obviamente sí pongo mi nombre, pero también siempre sigo el website todavía es fragmentario, lo que sea, y esta idea de que al final los proyectos yo los estoy guiando, pero siento que todo el mundo colabora. Esto no hubiese existido si ustedes no hubiesen ido fuera de Claro. Quebracho. Entonces al final es como que es un bebé de todos en conjunto, ¿no? Entonces, en la pandemia, mi tío me manda un video un día. Como Tu tío que vive en Cabimas. Que vive en Cabimas. Él manda un petróleo y que, mira, ves, petróleo hecho en Cabimas, no sé qué, voy a hacer mi gasolina. Y fue este momento en Venezuela que empezó a haber escasez de gasolina. Ajá. Y la gente empezó a hacer Sí. su gasolina. Y él iba a hacer su gasolina. Y él lo hubiese figured out, pero es súper peligroso. Claro. Y yo lo sapié con mi abuela. Le dije, mira, abuela, por favor. O sea, yo así, y que, ¿qué hago? Dios mío. Y le dije, ¿Qué vuelvas a "Mi abuela". acusar a tu tío con tu Ay, abuela? No, chama, horrible. Pero no, pero yo dije que para que se explote en la Claro, casa. obvio. Y bueno, mi tío al principio se molestó un poquito, como que, coño, María Elena. Y me dijo, Chismosa. sí, y después me dije que bueno, yo voy a dejar eso ahí para que lo uses tú, porque tú algo harás con eso. Todas vainas raras que haces con semillas de aguacate y achot y yo qué sé, bueno, algo puedes inventar con eso, ¿no? Porque, a ver, porque no sé por qué no has hecho nada con petróleo. Así, una vaina así. Y dije, pero, ay, ¿qué voy a hacer con petróleo? ¿Qué tiene que ver? Y fue este momento de entender como que ya, pero es que el petróleo también es de la tierra. Claro. Y yo toqué petróleo siendo niña y lo vi porque también sale, es que también ahí en esa zona también sale a veces como de la tierra así en unos pocitos que se forman y fue como que bueno, ok, entonces ya en 2023 volví para Venezuela luego de 8 años sin haber ido y ahí dije como que bueno, ya le había dicho como que sí, vamos a hacer algo, no sé qué, porque dije bueno, primero tengo que verlo, entender cómo es este material otra vez, bueno, no me acordaba. Claro. Ver, bueno, al final es como un aceite más denso, el de allá es bien liviano
y la vaina, bueno, huele como a gasolina. Pues Claro. el olor es bastante potente. Y entonces fui para allá en enero de 2023, iba a hacer otro proyecto. Pero entonces, bueno, incluí también ir a ver a mi familia, ver el petróleo, no sé qué. Y ya entonces luego para el 2024 iban a hacer esta exhibición en el museo del Bronx, porque este fellowship que yo había hecho. Y yo tenía primero una idea que les había pitchado a ellos, que era más paz y amor, como que, bueno, ¿qué tal yo hacer algo con la comunidad acá dominicana, con el palo campeche? No quisieron porque fue como que no, pero no todo el mundo va a tener esta ventaja, que tú sí, y que pero es que más nadie quiere hacer eso. Claro. Y al final fue como que, mira, yo tenía así como una rechera entre mí, yo creo, porque me había pasado cuando me voy para acá que mucha gente me había hablado de eso del Sur Bronx, que bien, Venezuela y tal. Ah, claro. Y yo como que es que eso no, o había gente que ni siquiera sabía. Y yo como que, ¿cómo le explico yo la locura que es Venezuela? Nadie entiende. Entonces, bueno, me surgió esta idea como que, bueno, ¿qué tal hacer una pieza que sea sobre esta historia? ¿No? Que al final es como un monumento a este momento, y un monumento no quiere decir algo bueno, o sea, es como un recordatorio que esto ocurrió. Claro. Entonces, bueno, entonces está esta pieza que tú viste, que es una pieza bien grande, son como 5 o 6 metros de alta y como 2 de ancho, algo así, o 1,5 quizás. Es una seda teñida primero con petróleo y luego tiene encima como un plástico que yo hago base de un alga que se usa en el mundo como hashtag biomateriales y que para reemplazar el petróleo, que entonces es como un absurdo que yo la vaina esta... Es un plástico que haces a base de algas para no usar plástico de petróleo y yo le estoy poniendo petróleo. Claro. Entonces lo hice allá en Cabimas con mi tío, que bueno, luego hice también otras cosas, como que hice unos hilos para otras series que hice que era Tejiendo el Petróleo, otro que es Esterorismo 3 Tiempos, que es una seda teñida en petróleo y tiene encima almidón de maíz. Y es como confrontar esta idea de que hay como varios intelectuales en Venezuela que rechazan la idea de que somos gente del maíz porque quieren ser gente del futuro de petróleo. Y es como que no, pero si somos las dos, pues está bien. ¿Y por qué el maíz tiene que ser el pasado? Claro, Además, exacto, como que... Y es esta el idea... tema de industrialización y como eso es superior y al final inevitablemente ligado a la colonización. Sí, sabes que en eso como que para mí un país que ha sido como también fundamental en mi carrera artista ha sido Italia, como por un festival de cine en el sur que se llama La Guarimba y luego otras residencias en el norte, y ahí siento que nos parecemos. Ellos tienen el insulto que le da a la gente del norte, a la gente del sur es terroni, que es como tierrudo, y la gente del sur le dice a la gente del norte polentoni, que es como que tienes la barriga llena de polenta, de maíz, y por eso eres lento. Y dije, mira, qué interesante, ves que ellos también, claro, en Venezuela que le digan tierrudo a alguien es un insulto horroroso. Sí. Que, pero ¿por qué? O sea, si eres... O sea, nunca lo había pensado el tierrudo como que una gente del campo, ¿no? Y no sé si empezó así y luego... Porque hoy en día... Sí, como que tienes tierra en los pies. Ajá, y no sé si es eso, porque en Venezuela yo siento que hoy en día no se usa así, sino más como de un nivel socioeconómico Como despectivo, bajo. como clasista, exacto. Ajá. Pero dije, ¿será que viene de eso? De cuando la gente se mudó del campo a la ciudad, porque así lo usan allá, ¿no? Y en Italia es así como the N-word, o sea, tipo que pasó una vez en el parlamento que un tipo del norte le dijo al del sur terroni, y fue así como que hate speech, no sé qué, o sea, es fuerte. Entonces, bueno, tenemos este conflicto y querer como confrontarlo, estas identidades y tal. Entonces, bueno, toda esta serie es como buscar presentar ideas alternas, o sea, como historias que no son contadas normalmente en el petróleo, porque cuando se habla de petróleo, sobre todo acá, que es donde vivo al final, ¿no? Se entiende como una cosa como el Medio Oriente, o como una cosa que es mala en sí, y para mí era como que, bueno, no voy a defender el petróleo, pero para mí sí es una relación como más compleja, porque Claro. el petróleo en Venezuela sí trajo como unos ciertos beneficios Claro. a nivel de educación, de modernización del país. Total. Y no voy a ser yo la defensora del petróleo, pero digo, mira, mis papás, los dos, son la primera gente de sus familias respectivas de graduarse en la universidad. Claro. Y fue gracias a eso. Claro. Que habían estas universidades y yo estudié en la universidad gratis gracias a eso. Y como que tuvimos una serie de cosas en Venezuela que no eran normales en la región gracias al dinero que entró del petróleo. Claro. O sea, para mí ahorita estuve en Bogotá, no sé si nunca has ido. No. Y fue un poco fuerte ver, me van a detestar, pero me da igual. O sea, no, pero ver como que está bien, ¿no? Pero es una ciudad que creció como que vas haciendo una casa poquito a poco. Claro. Con el dinero que te va entrando. Claro. No fue que te entró un dinero y ya está, hicimos toda la casa, ¿no? Entonces es como que la ciudad, para mí se sintió como un gran pueblo gigante. Que como no, ¿sabes? No hay metro, que ya yo sabía, pero tampoco hay así como una autopista así grandes como las nuestras, no. En Caracas, ¿sabes? Que ya me han dicho que parece que en Medellín, en otras ciudades sí, pero en Bogotá fue como que, wow, qué impresionante. Que es la capital, en teoría. Que es la capital y que hay poca gente, son como 8 millones de personas. Y bueno, tienen como restaurantes de lujo y una serie de cosas que
ya está, o sea, como que no están atrasados, no, pero es como que ves demasiado a nivel de urbanismo cómo la ciudad es diferente y lo ves también como a nivel de que las universidades allá que se las verían y tal son súper caras. Claro. Y es como que, wow, qué privilegio tuvimos en Venezuela que dimos por sentado, ¿no? Entonces es como confrontar que es al final como una cosa más complicada y que también lo que es malo no es el petróleo, sino cómo lo usamos. Claro. ¿No? Y bueno, por eso se llama todo el proyecto en sí, They Call It MENA, que era en juego en este libro Mene, y hay una oración que dice, lo llamaban Mene, pero en verdad no era Mene, ahí lo dicen, pero está mal porque pasa esto con estas palabras, era Mena, la palabra en Wayuu. Entonces, bueno, le quise como que volver la palabra. Entonces, They Call It MENA, y es esta idea de que es como que, pero es que era petróleo, pero en verdad era mena. Así Claro, como fue que mena antes de ser petróleo. Exacto, entonces eran otras cosas. El primer petróleo que se exportó de Venezuela en la época de la colonia fue como para curarle unas vainas a un rey ahí en España. Para curarlo. Sí, imagínate, y lo usaban para las canoas y también tenía como unos usos así como ritualistas. Entonces era como una relación totalmente distinta. Entonces es como que el problema no es el petróleo, somos nosotros. Claro. Cómo nos relacionamos con él. Y también entonces ver como que, bueno, justamente este hecho de haber tenido este dinero de petróleo hace que Venezuela haya podido mandar y que ayuda humanitaria, entre comillas, a Estados Unidos. Tener como una prepotencia Claro, sí. de un país imperialista que no es normal, ¿sabes? Cuando yo le cuento historias a la gente, yo siento que a veces hay gente que no me debe creer, que dicen, ¿de qué está hablando ella? Porque es como que esto no pasa, no es que México o Bolivia o Colombia le están mandando dinero a España o a Estados Unidos para ayudarlos porque tienen una crisis humanitaria con unas poblaciones, ¿no? Entonces, A pesar de que sí las tienen en ciertos lugares. O sea, como que a pesar de que son crisis que sí existen. obvio, sí. Sí. Pero no les o sea, al final cuando estos países del mundo mandan ayuda humanitaria siempre es como una herramienta política, ¿no? Sí, total. Pero entonces la gente que suele jugar este juego El norte global. Exacto. Sí. Entonces es como que Venezuela, como somos unos alzados, o sea, como que es esa Chávez vaina? dije que yo tengo dinero y lo voy a Ajá, usar. yo también, ¿sabes? Entonces es presentarle a la gente esta idea de que es que Venezuela es más complicada, no la puedes entender. Y que pasa eso mucho y a mí me ha pasado a veces con mi trabajo y yo digo, mira, cuando yo mostré este proyecto de la reentrada, lo mostré en Londres. Y digo, fue muy interesante porque allá no hay ni siquiera como una conciencia de Latinoamérica, o sea, se olvidan de que esa vaina existe. De hecho, como que ves como en el censo acá te preguntan Hispanic, whatever. Allá ni siquiera existía y los latinoamericanos allá hicieron como unas campañas para que ahora estemos en el censo, porque ni siquiera estaba en el censo. Es como que no existes, literalmente, Claro. ¿no? Y la gente no sabe nada, y de Venezuela menos aún. Y para mí terminó siendo algo muy positivo, porque no sabían y ya, y saben que no saben. Que en cambio, cada vez me encuentro con un tema que la gente fueron a México o a Puerto Rico y ya creen que entienden, y es como que, mira, es como que vas a leer un ensayo en español con un diccionario italiano. Claro. No puedes. O sea, tú no puedes tratar de entender a nosotros como venezolanos con conocimientos de que fuiste a México o a Puerto Rico, porque no tienen nada que ver. O sea, tiene que ver que nos llamamos María Cristina, nos bautizaron y comemos unas, ¿sabes? Arroz y, ¿sabes? Y frijoles y unas vainas Y plátano. de plátano y unas cosas de maíz. Pero ya está, o sea, ahí como, bueno, y hablamos español, tal. Sí hay unas cosas en común, obvio, pero hay otras cosas que no. Entonces es demostrar como que, mira, no tienes idea. Entonces, Sí, bueno, no es una estaba- monocultura. No, entonces estaba esta pieza que de nuevo te digo, o sea, yo creo que si el museo hubiese entendido lo que yo en verdad estaba hablando de decir, a pesar que está el statement, pero la gente lee y no sé si me hubiesen dejado. Claro. ¿Entiendes? O sea, Que además es bien político. obvio. Puede ser a lo mejor el trabajo más político que hayas hecho. ¿Qué piensas al respecto? Yo creo que sí, y nadie ni siquiera se enteró. Que es lo que me da más risa todavía, que nadie ni se enteró. O sea, hubo gente que era como que, ay, qué bien que hiciste esto para celebrar la comunidad del Bronx. Y yo dije, wow. That's not what o sea, no se trata de eso, pero gracias, supongo. O sea, yo, está bien, porque yo dije, es que me dejan hacer lo que a mí me dé la gana. Claro. O sea, no lo que me dé la gana tampoco, pero yo digo, bueno, eso, o sea, la gente que lo entendió, la que no, y ya está, ¿no? Pero sí, yo creo que esa es la pieza como más overly político, porque además estaba como sudando, Eso me encanta, que está como viva. estaba viva, así sudaba, como que era muy grande y como que se estaba cayendo más o menos. Sí, porque había una parte que se estaba como pelando. Ajá, entonces sí, hubo gente que era como que, sí, como se está también destruyendo la sociedad venezolana. Y yo que, bueno, Sure. si quieres. Exacto. Porque yo digo, bueno, también como Fuerte Quebracho, también siento que es una pieza muy política, Sí. pero creo que ahí sí es más difícil entenderlo porque es rosado, es bonito, está en la playa,
o sea, yo ahí sí entiendo 100% si alguien fue como que, ay, fue una cosa muy bonita que estaba todo rosado. Sí, pues O sea, sí. me acuerdo que... Y envolviste además, o sea, como que hay un tema de suavidad en envolver este espacio que además era usado como para guardar armamento, ¿no? Ajá, algo así. Entonces tienes como unas estructuras que están todas feas, oxidadas, y como lo embelleces y como lo suavizas con estas telas. Entonces sí es como medio por debajito. Sí, hay unos lazos. Exacto. Y el tema de los lazos yo en verdad lo empecé a hacer con las primeras piezas de mi aguacate y fue así como medio como un chiste y era como que para mí el lazo así todo rosado era o sea, como una gran confrontación contra mí misma. Claro. Porque era como que yo a todo el mundo le decía, es que a mí no me gusta el rosado, es que es el color del aguacate y ya, yo no quiero hacer nada cute. Y en ese momento hacer un lazo es lo más cute que puedes hacer y es como Sí. que I'm gonna own it up. Y acá fue igual, fue así como que, ¿sabes qué? Esta vaina se bella y ya. Y me acuerdo que después estaba... Pero está bien que sea bello. Sí, ya me liberé y de que creo que hubo un momento que sí me... Como esa separación, además lo bello como superficial necesariamente. Sí, que para mí ha sido como un tema como venezolana. O sea, yo por ejemplo cuando estuve en la Simón, los días de exámenes o los días que nos iban a dar resultados, porque, o sea, yo nunca he sido muy de maquillarme porque no lo sé hacer bien, o sea, me pongo un colorete y ya, ¿no? Pero sí soy como muy femenina, como de usar vestiditos y tal, ¿no? Y es también como un tema más que es lo que funciona bien con mi cuerpo. O sea, ni siquiera es como... Pero sí me acuerdo que iba siempre con vestiditos, que nadie iba así a la Simón en ese momento. Pero sí como que los días de exámenes era, o sea, una vaina que yo digo, qué loca. O sea, era como que no me ponía zarcillos, no me maquillaba, sí me vestía como gente normal. Como para que no me fueran a malandrear. A pesar de que te dije antes que sentía que el sistema me protegía del sexismo porque el examen es objetivo, pero igual como por no dejar que no me fueran a hacer bullying o yo qué sé, sobre todo para la revisión. Que no me fueran, entonces como que si tenía que pedir un punto por proceso, Claro. que me fueran a quitar porque era una cotufa, una cosa así, Claro. ¿no? Entonces creo que sí tengo como un tema de rechazar un poco la belleza porque yo misma, o sea, una cosa consumida, ¿no? De entenderla como que me da vergüenza. A mí me daba demasiada vergüenza que me gustaba la moda. O sea, me daba mucha vergüenza, ¿entiendes? Y era como que me compraba a veces unas revistas escondidas, o sea... loca. Claro. Es que además estudiar ingeniería es una vaina bien seria, como cuadriculado. Sí, sí. Y entonces, bueno, sí creo que ha habido como un proceso en los últimos, sobre todo como 2 años. Y yo creo que acá, algo que me ha liberado mucho, sobre todo en el último año, que he tenido como bastante reconocimiento como institucional a nivel de estar en residencias, en fellowships, no sé qué, la adquisición el año pasado con el museo. Y siento que es como que, mira, ya, o sea, yo no tengo que estarle mostrando nada a nadie. Absolutamente nada. Y más bien siento que es como que embrace being airhead y es un chiste. Y bueno, con este amigo del que hablábamos antes, yo siempre estoy en los chistes como que sí, porque I'm an airhead. Y él como que no, nada de ti, Absolutely nothing. nada es airhead. O sea, ¿cuál es tu trauma? Y que, ay, whatever. Porque digo, sí, pero sí hay un trauma porque sí habrá gente que pensará esto. Obvio, claro. Pero es porque no se dan el tiempo de conocer a nadie. Es igual tú que te maquillas y habrá gente que dirá que no sé si hasta qué punto lo haces también un poco para que la gente demuestre qué tipo de gente es. Coño, yo creo que mi maquillaje empezó más como una armadura, Okay. como un traje de guerra y todo. Porque era como, precisamente como voy a ser percibida, voy a decidir cómo ser percibida. Y voy a hacerlo de manera llamativa, pero que te dé un mensaje, o sea, como que no esté demasiado claro qué puedes esperar de mí. Me gusta, además, o sea, como que creo que en algunos momentos lo he usado para que la gente me tenga un poco de miedo. Sí, por eso digo que es así como que nada más se va a acercar la gente que they're gonna be worth it, porque no todo el mundo se va a atrever. Exacto. Creo que también hay un pedo como de no te metas conmigo. Ajá. No te metas conmigo, no te metas conmigo. Sí, que para mí es igual, pero ponerme un vestido gigante. Claro. Y ahí es como que ahí yo puedo ver quién es realmente perceptivo, quién tiene nuance, quién es inteligente, porque si me pasa tener un vestido y si tengo un vestido y la gente igual entiende las cosas que yo estoy hablando y digo, ok, esto es una persona seria. Claro, sí, sí. Pero me ha pasado entonces que me dan unas lecturas a mi trabajo más raras y que esto me recuerda a Monet por la variación de los colores y yo que Estás en otro lugar. no entendiste nada, No entendiste pensaste nada. que yo quiero eso porque tengo un vestido con unas flores, está bien, ya está, no eres para mí. Claro. Entonces es como una armadura de otra manera, es más bien de que Sí. me ven como más accesible, no sé, es raro, pero... Y también es algo que usas a tu favor, que al final, bueno, creo que es un instrumento
que puede servir en los momentos adecuados. Como que ya que eres percibida de cierta manera, como que esa percepción puede ser usada a tu favor. Sí, totalmente. O sea, y ahí yo sí digo, mira, yo sí me di cuenta en un momento y acá tú me desmontas mi realidad. Pues yo digo, bueno, yo mido que soy unos 60, tengo pelo marrón, como que nunca me voy a ver intimidante y es como que, bueno, tú eres más chiquita que yo y sí hay mucha gente que te tiene miedo. Pero es por el maquillaje, ¿sabes? Me encanta. Es por el maquillaje que es así como que, oye, no sé. Para mí fue un momento más bien como que, mira, nunca voy a ser intimidante, lo cual es mentira, porque sí hay gente que luego me doy cuenta que me tienen miedo, incluso gente que yo quiero que digo, pero ¿qué? Que si estudiantes. Claro. Y que I didn't know if you liked me. Y yo que, pero ¿por qué? Y que bueno, es que tú nunca dices que te gusta nada. Y yo que, pero... Eres una jeva bien seria, además. Pero les prego preguntas, ¿entiendes? Pero yo nunca les digo maldades, ¿sabes? Les hago preguntas, pero nunca es que, you're doing amazing, sweetie. Es como que les hago preguntas y ya una vez que entienden sí, y eso sí estoy también muy orgullosa de que en verdad estudiantes incluso del 2018 seguimos hablando y I'm gonna give them the time of the day always, ¿no? Eres buena profe. Sí, me encanta. O sea, soy como hermana mayor, ¿sabes? Tú eres hija única, ¿no? Sí. Pero eso que los hijos únicos buscan comunidad. Creo que sí, que la también. gente dice que son egoístas y yo no estoy de acuerdo. Bueno, yo además crecí, mi mamá era una de 14. Ah, mira. Entonces siempre fue un gentío y Ya. siempre, y es una familia además muy unida, entonces siempre eran reuniones familiares. Yo tengo además 2 de mis primas que también vivían en Caracas. Una es 6 meses mayor que yo y la otra 9. Entonces como que crecimos sí, claro, igual. amorchadas todo el tiempo. Entonces no, o sea, como que lo de hija única se sentía como que entre semana cuando estaba en mi casa viendo para el techo después del colegio, pero siempre hubo como mucha gente a mi alrededor. Pero creo que entonces más bien hace que busques estar con Sí, gente. total, 100% que, sí. O sea, es lo que yo he visto con amistades que son hijos únicos, es como que son muy de buscar a gente, porque tienen que buscarla. Claro. Que en cambio si creces con hermanos y a veces es como que quieres privacidad. Entonces eres más raro y territorial a veces con eso, ¿no? Pero, bueno, un momento de darme cuenta como que, bueno, no me van a, o creer yo, más que darme cuenta que nadie, y es decir, bueno, ¿cómo puedo hacer a mi favor lo otro? Claro. Y que me quieran más bien ayudar. Claro. Y siento que eso sí, no lo uso maquiavélicamente así tipo mal, pero sí, sí un momento que me di cuenta como que, Pero es una mira, herramienta. no, y que me di cuenta ya después a mitad de camino y que mira, no sé si restaurantes, trabajadores iban a querer ayudar guardándole semillas de aguacate a un hombre o a una persona, una mujer, pero que fuera como más alta o más intimidante o más esto y lo otro. Hay como un juego acá que es como que al final yo de la manera que me presento es como que, ay, vamos a ayudarla. Y que además estás hablando en español. Obvio, Entonces eso también. ya de inmediato te pone como en un plano común que es diferente. Sí, también 100%. O sea, yo en español me siento cómoda para mi amorear a desconocidas. Sí, yo y como que ese es el momento yo en el que nos no hacemos me amichis. amoreo porque soy ahí como que me entra el espíritu gallego y tal, ¿no? Que me da vergüenza. Si me amorean a mí me encanta, pero no lo haría, pero sí es como que bueno, pero llego y les explico y no sé Claro. qué. Y digo, mira, o sea, sí es totalmente distinto, o sea, yo digo el nivel de... Porque he hecho muchos proyectos así, que un restaurante quedándome las conchas de mar, estos tipos que me dieron unos cauchos, los sitios para hacer las exhibiciones ahí con ellos. Y digo, mira, o sea, sí siento que... Y a veces me pongo de challenge a mí misma, voy a hacer un proyecto que no sea involucrando a nadie. Y al final la gente igual se involucra. Entonces digo, mira, creo que si hay algo que al final la gente sí está a veces más dispuesta a llevar estas energías como femeninas o menos intimidantes, más lo que sea. Es como que, bueno, que puedo hacer el sexismo por mí, no hacia mí. Y es que me van a ayudar, me van a dejar moverme con unas aguas raras. ¿Tienes algún ritual alrededor de tu práctica? ¿O un hábito específico? Hablaste de correr, que además correr como que esta exploración urbana que no está allá. Entonces como que a lo mejor en este momento de tu vida. Sí, no está allá. O sea, algo que estaba haciendo, porque el año pasado todavía corrí un poquito, pero luego me lesioné fuerte. Este año estaba como que camino y tal. Creo que yo estoy como como prendida todo el tiempo, estoy como investigando cosas, entonces es como que si veo algo que me interesa, lo voy a investigar y quizás no lo uso inmediatamente, pero lo voy guardando. ¿Cómo lo guardas? ¿Cómo se usa este archivo? No, pero es que a veces es en mi cabeza, soy bien desordenada. O sea, ¿entiendes? Como que tengo una foto, a veces me acuerdo, tengo cuadernitos que voy anotando cosas, pero a veces me pierden, luego aparecen. Claro. O sea, tengo muy buena memoria, o sea, tengo Me encanta. muy buena memoria. Qué importante eso. Qué gran, ¿cómo es que se llama? Habilidad, supongo. O sea, tipo que me acuerdo de unas cosas, yo me acuerdo cuando yo te conocí a ti,
tú llegaste a mi estudio que íbamos a ver una película, ¿te acuerdas? No nos conocíamos, llegaste temprano y yo te dije, mira, tengo que planchar un vestido que me voy a poner porque había estado en mi estudio todo el día, estaba vestida con cualquier cosa y me quería cambiar. Iba a planchar el vestido y te dije, voy a estar aquí, me voy a desnudar. Voltéate, porque o sea, no me da pena, pero me da pena. Claro. Que no nos conocemos, o sea, y me acuerdo de haber hecho todo esto, me acuerdo del vestido que me puse y todo. O sea, como que tengo una memoria así como de unos detalles como muy random de cosas que leo, entonces bueno, me acuerdo, entonces bueno, sí anoto por ahí, o sea, como que, pero es muy desordenado, o sea, como que tengo que ser más ordenada con eso, estoy tratando de hacerlo ahora, pero sí como que voy guardando cosas, antes sí era muy buena en guardar como archivos, no sé qué, papeles y tal, lo que sí es que el ritual es que si algo me da curiosidad, lo voy a explorar y estoy dispuesta a que, bueno, quizás no va a ser ahora que va a ser el proyecto, sino 8 años después, pero lo voy guardando ahí, yo no sé, para después hacer preguntas, alguien una vez sí me dijo que yo dije, bueno, no sé, espero que no sea un insulto, como que soy muy buena pidiendo ayuda. Pero that's a good thing. Y dije, sí, en verdad sí, porque mi proceso es muy como time demanding, o sea, al final, por ejemplo, teñir las telas para fuerte quebracho y armarlas, montarlas, eso es un momento, o sea, eso fue en 2 días, lo monté, teñirlas, eso fue en varios días, pero eso estaba ahí, plancharlas, marica. Claro. Eso es un trabajo en loco. ¿Y qué? Me ayudó un poco gente a planchar. ¿Y lo tienes que planchar a juro? Sí, para que quede como yo quiero, sí. Claro. Y en eso sí soy como que... Y planchar con plancha, no con vapor. Con plancha, sí, con vapor no queda bien. Con plancha y tengo ya como que 2 mesas de planchar y ahorita ya me traje una para acá y tengo como que 3 planchas porque nos reunimos así un poco de gente a planchar a güey. Y el año pasado fue así igual, Mechanic Shop, entonces sí en eso es como que bueno... y ahí estamos como catching up, no sé qué. Claro. Mira, rituales, o sea, siento que he tenido en los últimos años como tantos cambios en mi vida que antes sí los tenía, como que me despertaba a esta hora, me tomaba un té y comía esto y lo otro y luego iba a correr, no sé qué, y era muy organizado y ha pasado estos últimos años que he tenido como tantos cambios que, bueno, tengo unos periodos que sí entro en unos rituales y luego bueno, viajo, entonces paro, entonces no sé qué. Claro. Entonces, bueno, va ahí... No sé, tomar mucha agua es lo que sí hago. Súper importante. Es súper importante y soy mucho más feliz si me despierto temprano. O sea, hoy como tenía una visita a las 10 de la mañana, me desperté como que a las 6:30, wow. Que no hacía falta, pero yo como que no, pero quiero estar con calma. Y dije, wow, qué feliz soy cuando lo logro. En la noche voy a estar cansada, pero eso me va a hacer feliz también. Pero no, o sea, tengo como meta de año. El año pasado también como este año, ¿no? Como que cambié mi estudio que tú habías conocido, lo moví para mi apartamento y fue todo un proceso como bien loco y además como que entonces hice muchos proyectos porque podía, porque estaba viendo en mi estudio básicamente, entonces me salieron muchas cosas pero entonces era todo un desastre siempre porque mi proceso es como muy húmedo y ¿sabes? Claro. Agua, no sé qué y tal. Entonces cuando ya este estudio me lo gané y bueno, fue como que voy a mover todo el trabajo para acá y hacer otra vez mi casa y hacer como unos rituales y... Claro. O sea, ahorita como finales de verano estaba en un ritmo súper bueno que me despertaba y estaba haciendo como un yogur con creatina y unas proteínas a base de plantas y era como que no sé cuántos gramos de proteína y entonces estaba haciendo ejercicio y en la noche caminaba y era como que tenía un ritmo súper bueno, pero ya luego entonces me fui a viajar para Argentina, luego volví, me fui para Colombia, volví y ahorita estoy en una como que bueno, ¿cómo me vuelvo a centrar de hacer como no tener que pensar cada día que estoy haciendo, porque entro en unos ciclos ahí como que un día me despierto tarde, un día me despierto temprano, y si me despierto tarde ya fui súper infeliz. Claro. No me sirve. Eres una jeva que siempre, marico, estás demasiado activa, estás haciendo un montón de vainas. ¿Cómo haces? Y además como que siempre estás aplicando a cosas. Como, de hecho, estabas hablando de aplicar a fellowships, de aplicar a grants. ¿Cómo manejas esta parte del trabajo, que es como más administrativa además? Es horrorosa. Este último año, sabes que tampoco he aplicado tanto y también justamente por esto que he tenido como unos cambios a nivel personal que me desestabilizaron bastante y esta parte requiere mucho como rollo mental, ¿no? Normalmente tengo como... Ahí sí tengo como en Google Drive, tengo una tabla de Excel gigante que es como que, bueno, las fechas, qué es lo que me ganaría, si me vale la pena o no, si quiero aplicar, o sea, tengo como unos códigos de colores como que verde, amarillo, rojo, anaranjado, naranja y amarillo es como que maybe sí, maybe not. Sí, creo que es como que... Y después no, es como ¿Y que... esto que has ido recopilando? Sí, y entonces, bueno, tengo una que empecé ya como en 2020 y entonces le voy, o sea, cada año la copio porque si algo apliqué pero no me lo gané, bueno, el año que viene voy a aplicar
y así voy, no sé qué. Y a veces, bueno, surgen cosas nuevas que entonces las veo a veces en Instagram, yo qué sé, me las mando a mí misma por mensaje de texto, no es el mejor sistema. Ya hoy en día tengo como que, bueno, por ejemplo, la bibliografía, la biografía es copy-paste, ya está, no es traumática para mí porque es una cosa muy objetiva. Claro. Hice esto y esto. Ya cuando entro en territorios del artist statement, sí, es como que, ay, Dios mío, pero bueno, ya tengo uno que no me da ganas de vomitar por lo menos. Pero que el tema es que todo ahora va cambiando. Sí. Entonces, el statement también tiene que cambiar. Claro. Y yo en eso soy demasiado ingeniero que si puede que quiera hacer algo, pero no lo he hecho todavía, no lo voy a decir. Entonces yo ya quería hacer vainas en petróleo, pero no iba a poner y que interested in petro futures. Post-petroleum futures, whatever, porque es como que, pero no lo he hecho todavía. Que eso ahí sí, la mayoría de los artistas se da una licencia creativa Claro. demasiado heavy a veces, pero entonces estoy en esa que es que hasta que no lo hice, no, entonces ya lo cambié porque ya lo hice, pero ahora quiero hacer otras cosas. Entonces como este dilema, pero digo, bueno, ya está. O sea, al final es como que ellos vean más o menos que lo que le doy más hincapié es como que son proyectos abiertos, que le doy hincapié como el tema que es como que suelen ser como participativos, site specific y efímeros, ¿no? Y ya entonces, bueno, tener como tus fotos que vas a... Creo que para mí también es, no sé, para el tema de los escritores como tú, bueno, ahora estás entrando a otro territorio también. También, es verdad. ¿Viste? Porque el trabajo siempre se está moviendo. Entonces ahora el poema es un collage, es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, ya tengo como unas carpetas y siento que mientras haces más trabajo es más fácil aplicar a las cosas. Claro. Porque tienes más trabajo. Entonces, por ejemplo, para mí ahorita, por ejemplo, grants... ¿Qué estás haciendo ahorita? Que te acabas de mudar. Bueno, ahora, o como... ¿Qué es lo que tienes en la visión, en la mira ahorita que acabas de empezar en el estudio nuevo? Bueno, acá en el estudio... O sea, Y tienes además una pared llena de agua de diferentes lugares. Sí, que es esta agua que ya he hecho varios proyectos. Hice este proyecto en Caracas este año, el Tutaima no Tutaima, que era usando estas aguas, que era esta idea de la diáspora como una vida suspendida, ¿no? Quisiera usarlas, ya quiero salir de ellas. Entonces he estado pensando como este año cómo voy a tratar de usarlas, de terminar de usarlas. Pero tengo así como todas mis cosas, mis aguacates, tengo unas cosas de petróleo, que sí que tierra del Ávila, arena de los médanos de Coro. Entonces me sirve estar acá como que viendo las que cosas, también hay ¿no? mucho que ha sido que te lo han regalado. Sí, incluso también como en libros y tal, ¿no? Y siento que para mí el momento que hago una obra no es que ya terminó, porque entonces a veces hace falta la obra para que la gente... Ah, es que era esto, toma este libro. Ah, toma esta cosa. Claro. Ah, mira esta vaina. Entonces también como que, bueno, es de alguna manera como... Esto no me gusta, pero es la realidad, pero es como que, como lo digo sin que me ganas de vomitar, pero es como que hay unas palabras, tú que eres más inteligente vas a acordarte, pero es como epistemología o yo qué sé, ¿no? Que es como las maneras de crear conocimientos y difundirlos, ¿no? Que al final es un poco eso, ¿no? Es como que, bueno, ¿cómo puedo hackear el espacio del museo para contar la historia del Sur Bronx? Que al final también hay que una charla con mi tío y todo, que terminó viniendo. Bueno, acá es como que quiero ahorita como que ver mis cosas, organizarlas. Siento que estos años he hecho mucha obra. Y un montón de obra. Y que tiene un material por detrás de los procesos, de las personas, de los materiales. Y que también eres muy buena documentando los procesos de la obra. Que eso me parece súper difícil. Trato de hacerlo, a veces lo hago mejor que otras, pero sí trato que sea de partes. Entonces, bueno, ver cómo... Quisiera organizar todas estas cosas para tener un libro eventualmente, o como libros chiquitos pueden ser por ahora, poco a poco, pero sí quisiera sentarme como para trabajar en eso. Pero honestamente tengo años en ese plan y que voy a hacer esto ahora y al final hacer otras cosas. Y empiezas otros proyectos. Entonces, no sé, pues como que tengo esta idea, bueno, este fósil que te enseñé antes allá que te contaba. Qué bueno es que tengas un fósil. Tengo este fósil de 490 millones de años que me regaló un señor porque estaba haciendo los paper rubbings estos, ¿cómo se dice en español? Como un calcado. Un calcado en unos fósiles de un océano, de un fondo de un océano marítimo de un momento hace casi 500 millones de años cuando Nueva York estaba en el trópico. Okay. Entonces, bueno, hice esta residencia que se llama Yao en Saratoga Springs que les propuse, bueno, quería ir allá. Yo tengo toda esta obra que es del material de un territorio o que manifiesta el territorio, lo transformo y no ves qué es esto ya, ¿no? Claro. Entonces lo del maíz no parece que es maíz y así, ¿no? Nada parece lo que es. Y acá era, bueno, no voy a poder tener el material porque yo no puedo sacar esos fósiles allá. Entonces más bien cómo hacer los calcos y trabajar desde la ausencia y pensar que, bueno, para mí, creo que para todo el mundo emigrar es en verdad súper traumático. De distintas maneras para cada quien, ¿no? Pero es un proceso que es como tú una planta, la cambias de contenedor y es horrible. Tienes que cuidarla. Entonces...
es entender como que, bueno, la Tierra también migró. Claro. Y como que no sé por qué, ese momento que entendí eso fue como que, ay, sí, no soy original. La Tierra también migró. Whatever. Entonces, bueno, la idea era eso y fui para allá, estaba haciendo estos calcos en este sitio, pero ves lo que te decía, que la gente se puso nerviosa, como que esta persona que hace acá, pensaron que yo era como una víctima de violencia doméstica. Estabas como en la calle botada. Que me tiraron allá, porque yo tenía todas mis cosas en una maleta. Claro. Que también como que siempre tengo todo en una maleta porque que la gente se ríe a veces y es como que, pero es que es más fácil mover las cosas en la maleta, ¿no? Sí. Y entonces un señor que vivía... Y de nuevo como la percepción de cómo eres vista desde afuera, como inofensiva, como que hay que ayudarla. Sí, hay que ayudarla. O sea, hay que ayudarla. La policía llegó y yo dije, me van a deportar, ¿sabes? Y era que ellos me querían ayudar. Y yo toda preocupada de que piensan que soy como danger. Y después fue como empezaron a hablar y yo dije, ay, marico, ¿verdad? ¿Quién me va a tener miedo a mí? Yo dije, no, señor, no estoy haciendo nada malo. Y ellos dije, no, pero ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Y yo dije, ya. Porque claro, yo No no... fósiles que ni sabían que estaban ahí. No sabían nada. La gente va a ir a fumar marihuana. O sea, nadie sabe qué hay ahí. O sea, como que no entienden. Es súper, como que es como... Es un poco una desgracia, en verdad. Claro. No hay nada de respeto a ese lugar. Y de hecho, como que la calle, a veces la remodelan, entonces tiran cemento, entonces hay que cemento... O sea, una cosa horrorosa. Y entonces un señor me había visto ahí varios días, entonces un día vino, habló conmigo un rato y ves la gente, ¿sabes? Los boomers no tienen idea de nada. Pensó que yo era una estudiante de la universidad de pregrado. Y dije, señor, no me estás viendo. Y entonces nada, él como que entendió por qué me interesaba. Entonces al día siguiente volvió y me dijo, ¿no quieres un estromatolito? Que es el nombre de estas vainas, unas bacterias. Y yo le digo, ¿pero qué me estás diciendo? Y que es que yo tengo en mi casa. Porque cada vez que hacen acá como arreglos en la calle y a veces los mueven y tal, entonces los dejan por ahí tirados y yo me los he ido llevando porque Claro. no quiero que se pierdan. Y yo los tengo y si a veces veo que alguien está interesado, le doy, como que te veo que tú estás como súper interesada. Entonces, si quieres, ven a mi casa para que cojas uno. Y yo dije, no. Creepy. Y me vio así mi cara. Stranger danger. Sí, yo así como que me dio la cara, que me puse medio nerviosa y me dijo, bueno, yo te traigo uno. Entonces me trajo ese bicho entero con un cincel y me dijo, te corto un pedazo. Yo le dije, no, dámelo entero así ya. Claro, ¿para qué lo vas a cortar? Y ahí, bueno, me entró así esta vaina que es como que ya, pero yo quería trabajar la idea de la ausencia y acá me lo está dando, me desmontó el proyecto. ¿Ves? O sea, yo quería hacer una cosa que no fuera social practice, que no fuera participativo y la vida no me permitió. Entonces, he estado ahí con eso porque tengo los calcos, tengo fotos, videos, no sé qué hice, pero también tenía el fósil y era como que, bueno, ¿quiero mostrarlo o no? Sí, y fue como que no, sí lo quiero mostrar. Ahorita ya estoy conversando como que, bueno, al final el protagonista no era la ausencia, la ausencia era un compromiso que yo hice. El protagonista es que el trópico se movió, es esta idea de que la Tierra se movió y mientras me había investigado para eso, entender que yo no sabía, pero esto de las placas tectónicas que se mueven, nada más es en la Tierra. Como que los otros planetas no, o sea, es una placa que está estable. Hay unos que se mueven un poquitico o unas cosas, pero la manera en que se creó la Tierra, por ejemplo, la Luna fue como que se enfrió mucho inmediatamente, entonces no se mueven. Acá es como que hay una lava ahí en el centro de la Tierra que está toda caliente, se está moviendo. Entonces es esta idea de que no es que solamente la Tierra movió, es que la Tierra se movió y es el único planeta que se mueve de esa manera las placas dentro de sí. Entonces esta idea quizás de como que, bueno, quizás es como algo bien telúrico, terrenal, esta idea del movimiento, de migrar, ¿no? Como que en los otros planetas la Tierra no está moviendo. Claro. ¿Sí? Y de hecho entonces empecé a leer que es como que cuando todo este rollo horroroso de ir a vivir en otros planetas, también algunos están viendo como que, bueno, ¿cuáles tienen tectonic plates? Porque quizás eso son la señal de vida, donde podríamos ir. Entonces esta idea como del movimiento, ¿no? De la migración, pero lo tengo ya lo voy teniendo como más claro, pero ahí me tengo que sentar a entrarme a golpes con el video. Claro. Y eso va a ser, bueno, cuando tengo como un sitio en el que lo puedo enseñar, entonces ahí lo terminaré. Entonces hay como otros proyectos por ahí que tengo que ir viendo, pero ese es como el gran así ahorita que creo que me termina de dar un poco como cerrar el capítulo de los materiales y la tierra, ¿no? De que ya está, o sea, yo moví los materiales para acá, hice mis abstracciones del Ávila, yo qué sé, y ahorita, bueno, que la tierra también se movió y we're gonna be fine. Pues sí. Como decía tío James, we will survive whatever we must survive. ¿Quién es ese? James Baldwin. Ok, ya. La frase completa es algo como I am forced to be an optimist. To be a pessimist is to see life as an academic matter.
So I'm forced to be an optimist. I'm Okay. forced to believe that we will survive whatever we must survive. Eso me gusta. Quiero aprender más de él. No sé. amo. Sí, Lo amo. tú hiciste la residencia. Hice la esta. residencia, Sí, ujú. sí. Siento que es como, ¿ves? Por eso es que hay que tener estas amistades interdisciplinarias para tener estas otras referencias y tal, ¿no? Que tenerles, acordarte como que, ¿verdad? Vi hace poco como una entrevista que él hablaba sobre vivir en Francia y que él quisiera creer que hay una América que tal, pero que esa no es la realidad, que tiene que proteger a su familia y esto y lo otro. Y dije también, y lo vi y me pensé en ti. Y dije, mira, yo tengo que leer más a este señor. Sí. A ver, ya para terminar, cuéntame, mi amor, ¿de qué estás harta? Ay, de la falta quizás como de nuance de la gente. ¿Cuál sería la palabra en español? De como... Complejidad. a lo Sí, la mejor. falta de complejidad, que todo tiene que ser demasiado fácil de digerir. Esto es esto, derecha, izquierda, esto y lo otro. Y la gente como que no piensa por sí misma. Les tienen que digerir todo así como si fuera fácil. Y siento que eso nos da demasiados problemas, la falta de empatía. Yo pienso mucho, ¿sabes que los franceses, mi año ya fue horroroso y no soy súper fan, pero tienen muchas cosas buenas, ¿no? Y hay como una cosa que me encanta de ellos, que ellos hablan de los falsos amigos de del idioma. Y esta idea de que hay palabras que son la misma palabra, pero no significan lo mismo. O sea, por ejemplo, como exprimirse, que para ellos es expresarte, nosotros es exprimir, ¿no? Y digo, wow, o sea, los falsos idiomas que alguien dice de socialismo y no nos ponemos a ver qué es socialismo para esta gente o para Claro. mí, esto y lo otro, qué es derecha, qué es migrante, no sé. Creo que ahorita estoy desde eso, de la falta de tolerancia, de empatía, pensar en el otro, que es al final la falta de poder pensar en las complejidades y entender que hay matices, eso. Los matices. Los matices, exacto. sí. Pero no veo como un... Por un lado no soy optimista, por otro lado creo que el dar clases sí, porque veo como que con mis estudiantes algunos sí hay como una capacidad de esto, entonces estoy ahí como indecisa. Pero sí creo que eso es como lo principal. Está bien. ¿De qué estás harta tú? ¿De qué estoy harta yo? De la incertidumbre. Creo que hay, o como por muchas veces me he aferrado a una ilusión de control. Okay. Como que hago planes alrededor de esta idea de que suceden porque yo quiero que sucedan, cuando la realidad es que, bueno, ya la migración, marica, que en general yo no tengo ningún poder de decisión ni de control de absolutamente nada de lo que pasa en el mundo, ¿sabes? Como que puedo controlar ciertas cosas muy limitadas en mi vida, pero la realidad es que vivo en una ciudad caótica, en un mundo caótico, en el que literal no tengo poder ni monetario, ni de decisión, ni como público. Entonces hay como... es agotador. Creo que hay como una constante negociación de como que cuáles son las cosas sobre las que tengo control. Entonces, precisamente porque tengo esta necesidad de control que no es saciada en ninguna parte, porque es imaginaria, entonces me atribuyo a mí misma los malestares corporales que tengo como si esos fueran una decisión. Okay. Entonces se convierte como que tengo migraña, pero tengo migraña por algo que yo hice Ya. o por algo que pasó. Cuando la realidad es que, bueno, tengo migraña porque, o sea, ni siquiera los médicos me dicen porque tengo migraña, nada más me dan unas pastillas para que se me quiten. Y estoy como harta de eso, que es una mezcla como que estoy harta del exterior en el que siento que precisamente como soy migrante en un país ajeno, mis planes realmente no están del todo en mis manos. Y además, bueno, vivo como en un cuerpo que está constantemente, con el que siento que estoy constantemente en batalla. Claro. Sí, es que eso ya cuando el cuerpo te... No es como que te falla, ¿no? Pero como que te somatiza estas vainas, ya ahí sí es como game over. Yo estaba en la incertidumbre también, a veces la puedo manejar mejor. Siento que a mí cuando mis papás se fueron de Venezuela, que fue así como, ya va, ¿qué es esta vaina? No, porque no era ningún plan. Y fue muy rápido, fue ahí como que confrontar así que yo era muy controladora. Siento que es muy #USB, que somos todos melotistas. ¡Total! Es como creer que estamos en Suiza, ¿no? Es tratar de forzar ser suizo, una vaina así, no.
Y ya una vez también que me mudé para acá y como que es una ciudad que es muy como vaya viniendo, vamos viendo. Total. Y sobre todo la condición de migrante y bueno, como serie de cosas que es como ya que te demuestran que... Y que además se me hacen como temporales. Como que Nueva York a veces te da plataformas y te da momentos en los que sientes como cierta estabilidad o cierto crecimiento profesional, pero están sucediendo como un contexto específico y no se mantienen. Sí. Porque no te van a funcionar todo el tiempo. Y que entonces cuando pasas es como empezar un capítulo completamente desde cero. Sí, también. Algo que quiero decir, yo sé que ya para cerrar, pero, No, esto, pero sí está bien. esto me parece importante Sí, sí. porque creo que es lo más importante tener en cuenta cuando uno aplica a grants, fellowships, lo que sea, es como no tomártelo personal. Claro. Y mandar y mandar. Y yo me acuerdo que cuando yo empecé a aplicar a trabajos, cuando era que estudiante de ingeniería, y empiezas a buscar pasantías y era como que nadie te llama y aplicas y es como que de cada 100 te llaman de, ¿sabes? De 10 o de 1, Sí. o sea, es como nada. Y entender este mismo emprendimiento es como que no es personal porque quiere decir que la gente que lo vio en ese momento, por razones que fueran, no reaccionó, quizás había cosas muy similares o quién sabe qué, pero no es personal. Y me ha pasado a veces que, por ejemplo, esta residencia que me gané, fue una de las pocas cosas que pude aplicar el año pasado porque dije, no, tengo que aplicar a esto, pero esto es que sí, 600 personas aplican para 6 puestos. Claro. O sea, y que no me la voy a ganar, pero bueno, tengo que aplicar para que la gente que lleva esto me vea. Claro. Y luego había como unos grants que había aplicado, o sea, apliqué a uno que era como, es un grant que no es para que hagas un proyecto, es como para celebrar el trabajo que ya has hecho. Y era uno como de environmental art, que es como cosas en el público, ¿no? Y yo que obviamente esto me lo voy a ganar. Tengo unos proyectos muy buenos. Claro. Y no es en plan de prepotencia, es que en verdad son proyectos que están bien hechos. Y que han sido reconocidos por otra gente también como prestigiosa. Sí, entonces... como que, no, y que están bien y tengo buenas fotos Sí, sí. y tienen como son fáciles de entender, porque una cosa como la reentrada es complicado porque a la gente le cuesta, necesitas una gente con mucha paciencia Sí. y mucho que te nuance. vaya a leer la explicación y que vaya a ver los videos. Sí, no todo el mundo lo va a entender y hay gente que lo ha entendido, pero yo, por ejemplo, con la reentrada apliqué a varios grants y no me gané, pero ni uno, ¿sabes? Pero yo sabía dentro de mí y entonces eso es creer cuando sabes que tienes algo bueno. Y yo sabía que tenía, o sea, yo creía que tenía algo bueno y fue como que, mira, hice mi campaña de Estée Lauder, hice 1001 proyectos, que hice una cosa ahí con Inditex que le fui a dar clase a la gente de Zara. O sea, 1001 vainas para poder tener el dinero para hacerlo. Y bueno, luego el proyecto me devolvió la plata porque me gané como unos premios, me gané como unas cosas y como unas colaboraciones con una gente, la adquisición del museo también como que fue un dinero que... Súper importante. Sí, además, o sea, como... Que además ahora tu trabajo forma parte de... Sí, de esta colección. De una colección de un museo. Sí, lo cual es también como... Súper prestigioso, una además. locura, ¿no? Y también que, bueno, acá también es algo que he tenido como gente menor que hago mucho esta mentoría y que me preguntan como que quieren empezar hablando por ahí. Yo les digo, es que no podemos empezar hablando por ahí. Claro. Porque yo no busqué eso. O sea, yo siempre he sido muy seria con mi trabajo, muy disciplinada, pero con el trabajo sea bueno, no con que sea reconocido, porque eso es externo. Claro. Entonces, Súper bueno, importante eso. porque exacto, no, entonces bueno, el saber como que yo pensaba que ese proyecto valía la pena, el feedback que me dieron muchos grants era como que el proyecto no reflejara las necesidades de los tiempos contemporáneos, porque apliqué esto en 2019, que acá, claro, nadie sabía que había diáspora venezolana. Claro. Entonces era como que, ¿de qué está hablando ella? Qué interesante, pero esto no, it is not urgent. Pero bueno, después, pero no ves, o sea, me apliqué esta vaina de environmental art que pensé que me lo iba a ganar y eran como $8,000, $10,000 y yo, o sea, qué irresponsable, yo nunca hago esto, pero yo contaba con que iba a tener ese dinero y no me entró. Claro. Pero bueno, me entró este fellowship que también nos dan un dinero y tal, pero entonces bueno, es entender como que mira, a veces hay cosas que tú crees que te las van a dar y no te las dan. Y a veces crees que no te van a dar y te las dan. Entonces, claro, como que no tomarlo personal y aplicar a todo cuando te da la energía. O sea, y tratar de tener todo organizado, que puedas aplicarlo fácil, claro, rápido. Al principio te vas a tardar mucho. Yo me tardaba muchísimo más antes que ahorita. Los hard statements son dificilísimos. A mí me cuestan horrible. Bueno, yo que soy escritora además. Sí, pero una vez que lo tienes, lo tienes. Claro. Y ya es esto que decíamos, que una vez que lo tienes, ya you're move on to the next one. Sí. Pero bueno, al final es entender también que es así como, yo me acuerdo que en un ejercicio que hicimos una vez en una clase de inglés como en 6º grado, que había que decir que habíamos hecho en las vacaciones. Y yo pensé que no había hecho nada porque estaban remodelando una casa. Yo no me acuerdo, pero sabes como que no hice nada y hice como una ficción ahí, como que fui para no sé dónde y esto y lo otro. Y era todo mentira. Y me acuerdo que después como que unos amigos como que, pero ¿y esto qué es? Y como que Marilena no hizo esto con la profesora. No eran amigos, eran unos enemigos. Como que esto no es verdad y tal.
Porque fue así como la profesora y que, ay, Marielena, qué bien, no sé qué, miren esto, deberían leerlo para que aprendan, una vaina así. Y alguien como una enemiga ahí como que esto no era verdad y tal. Y ella como que, pero es que da igual, lo que yo quería era ver que ustedes puedan escribir. Exacto. Y, pero así como que este momento como que yo que me creía estar inventando nada. Pero es esto que a veces tienes que, para estos grandes es como una ficción. Claro. Un poco. O sea, no decir mentiras, pero decir como que, bueno, ya está, yo no soy ya esta persona. Unos permisos artísticos. Pero esta persona fue. Claro. ¿Entiendes? Eso sí, Sí. No permisos hacia el futuro, sino hacia el pasado. Pero Claro. creo que eso es todo. Y tratar. And finding your people. Como en Finding your people. Qué importante. Es lo más importante, yo creo. Mi amor, muchísimas gracias. Gracias a ti. Increíble esto. Hicimos acá... Lo logramos, a la además, presidente. después de meses Ay, como un año, de estar chama. intentando entrevistarte, Sí. de verdad. Se Sí, yo logró. sé, perdón. Gracias por escuchar Harta Migranta. Si les gustó el episodio, compártanlo con sus amigues y suscríbanse en hartamigranta.com. Pueden conseguirnos en YouTube y donde sea que escuchen sus podcasts. También estamos en Instagram en @hartamigranta. Este podcast es una producción del colectivo Bollo Pelón. La edición es de Rodolfo Porras. La música es de Mafer Bandola. Natasha Rangel es la transcriptora. Y en el micrófono, Sofía Pereda. Hasta la próxima.